Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Margarita Rodríguez, tengo 33 años y vivo en el Estado de México. Usualmente realizo videos para concientizar sobre la importancia de acudir al psicólogo, sin embargo, en esta ocasión será un poco fuera de lo habitual, ya que estaré hablando sobre mi pasado, sobre lo que viví, sobre lo que sufrí y el cómo poderlo prevenir. Pido mucho de su paciencia ya que no está siendo fácil la realización de este video y estaré haciendo uso de material para no perder el hilo de la historia. Comienzo diciendo que tengo una licenciatura en psicología con número de cédula profesional 14087339, una maestría en Derecho y Criminología con número de cédula profesional 15107232. Tengo diversas especialidades, entre las que destacan que soy tanatóloga, victimóloga, perito en psicología forense, tengo especialidad en terapia infantil, también soy conferencista motivacional y actualmente estoy cursando mi doctorado en psicología, entre otras especialidades. Debo decir que desde el 2008 al 2015, esto es cuando tenía 16 años hasta los 24 años, fui víctima. Sufrí violencia física, violencia verbal, violencia de género, violencia económica, violencia, violencia patrimonial, coacciones. Sufrí síndrome de Estocolmo, hostigamiento, manipulación y amenazas, a manos de mis dos principales agresores. El primero, que lleva por nombre Israel N., quien actualmente tiene 49 años y se hace pasar por un pseudopastor religioso bajo el nombre de la iglesia, templo, casa de oración, la luz de Dios. Él actualmente está en el estado de Morelos, en Cuautla, en un fraccionamiento que lleva por nombre Las Brisas, y antes del 2015 estaba laborando en la Ciudad de México, en la colonia La Condesa, entre las calles Campeche y Saltillo. Esta persona, junto con todos sus cómplices, en este caso sus dos padres, al señor le llamaban Epi y a la señora le decían Rosario. Su hermano Julio, ahora ya finado, su hermana Rosario N. y Ángela N. Ángeles, pero todos la conocen como Ángela. Mi segunda agresora, que lleva por nombre Isabel de Jesús N. Ella, de igual manera, está radicando actualmente en Cuautla, Morelos, en Colonia Juan Morales, en el municipio de Yecapriscla, Morelos. Ella es profesora jubilada con maestría de igual manera en Ciencias de la Educación y ella funge como chofer de Israel N., niñera de los hijos de él mismo, así como también guardia de seguridad de dicho templo. Ella es mi madre biológica. Continuando con la cronología de hechos, desde que nací hasta los 8 años estuve viviendo en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, sobre Eje 2, calle Berrios. Después de los 8 años a los 16 años estuve viviendo en la alcaldía Azcapotzalco en compañía de Isabel N., de Rogelio N., mi padre, y Martín N., mi hermano. En el 2006, teniendo 14 años de edad, mi padre comienza una relación extramarital, lo cual hace que deje la casa de la noche a la mañana y que nosotros no supiéramos nada. En ese momento, Isabel N. comienza a consumir ansiolíticos, antidepresivos y el abuso del alcohol, mientras que mi hermano N. de igual manera comienza con el consumo de estupefacientes y tóxicos, y en el caso de su servidora, yo comienzo a bajar mi rendimiento académico y comienzo a pasármela como tal todo el día vagando. Dentro de esta situación siempre estaré agradecida hoy y siempre con todos mis amigos chintololos, los cuales siempre fueron para mí una muestra de fortaleza, de valentía, de lealtad y sobre todo de cariño puro y limpio. Gracias, chicos, porque también gracias a ustedes estoy logrando la realización de este video, y siempre lo he dicho que todo aquel que tiene un amigo chintololo es sinónimo de que siempre va a tener a sus compañeros de por vida, siempre leales y siempre con cariño. Gracias. Ante esta situación, obviamente la casa se empieza a desmoronar aún más de lo que seguramente ya estaba, ya que
Si bien es cierto que todos podíamos cenar juntos, la realidad es que no teníamos una convivencia de comunicación como se debería realizar en todos los hogares. Ante esta situación, ante la depresión como tal de Isabel N., a los 16 años, mi tía y mis primos comienzan a asistir a esta casa de oración La Luz de Dios en la colonia La Condesa. Y obviamente ante esta situación del tema de vulnerabilidad de las personas y ante este tema de querer encontrar una esperanza, Isabel también comienza a asistir y un poco de tiempo después comienzo a asistir yo. Pero yo no conocía el pasado de Israel N., en el cual él había sido un alcohólico, había sido una persona que había tardado más de 5 años para terminar la preparatoria y era una persona que en el pasado le decían que era un piojo y obviamente en el tiempo en el que yo lo conozco, cuando yo tengo 16 años y él 32, él ejercía presión a otras personas para poder demostrar su superioridad y manipulación a todas las demás personas que se estuvieran congregando. En un principio no parecía nada fuera de lo habitual, ya que al ser un templo de Dios, pues había este tema como tal de la lectura de la Biblia, el tema de los cánticos, el tema de discipulados y todo ese tipo de, pues, de observaciones religiosas. Y en ese caso también cuando terminaban las predicaciones o los discipulados, él colocaba como tal a las congregantes para que se pusieran a barrer, a trapear, a organizar todo el tema del templo. Eran vacaciones de verano, yo en aquel tiempo estaba estudiando en una vocacional, de igual manera allá en Azcapotzalco, y obviamente al ser vacaciones yo también tenía pues todo el tiempo disponible. Entonces cuando mis primos iban a la iglesia yo también acudía, ya que teníamos que estar ahí de 3 a 4 veces a la semana. En un principio, vuelvo a reiterar, no había nada fuera de lo habitual. Sin embargo, obviamente el tema de los pedimentos que él hacía pues iban aumentando, ya que como era un edificio, en el primer departamento vivía como tal el dueño. Enfrente de este departamento estaba su hermano Julio N. En el siguiente piso estaba el templo. En el departamento de enfrente vivían como tal sus papás con sus hermanas y su sobrino. Y en la parte de arriba, que era lavaderos, era donde él tenía su alcoba. En este caso de Israel N. siempre nos hacía como tal barrer todas las escaleras, pero también de repente llegaba a solicitar que se limpiara su cuarto, que se limpiara como tal su cuarto, que se acomodaran sus sábanas y como en aquel tiempo tenía un jacuzzi dentro de esta alcoba, también no las hacía limpiarlas. En ningún momento de aquel tiempo él fue grosero conmigo o malintencionado que yo me pudiera como tal percatar. Entonces, al hablar como tal de la iglesia y al ver que mi familia estaba ahí, pues yo también era partícipe como tal de esta situación, en donde inclusive él decía que al ser el ungido de Dios, todos los servicios que se hicieran a la iglesia, pues obviamente Dios los iba a ver y por ende nos iba como tal pues a bendecir. En ese momento, al momento de estarme él hablando para que yo hiciera ciertos servicios, empezó a intensificarte este tema de que me estuviera mandando mensajes, principalmente para preguntarme sobre Dios, preguntarme sobre cómo había visto la palabra de Dios y qué me parecía el templo. Sin embargo, en una de las ocasiones empezaron a intensificar el tema de los mensajes y se empezaron a tornar un poco más personal sobre qué colores me gustaban, sobre cuáles eran mis regalos favoritos. Incluso en una de esas ocasiones me envía un mensaje en donde me decía que le parecía bonita, que le gustaría conocerme más a profundidad y que si me parecía bien el que me invitara como tal al salir. Sin embargo, estos últimos mensajes, el que se llega a percatar como tal, pues es mi hermano, y en ese momento él toma el celular, ya que yo estaba fuera de casa, y él empieza a contestarle como tal a Israel y le dice, oye, ¿sabes qué? Mi hermana es menor de edad, ¿qué te pasa? Esto no está nada bien. En ese momento mi hermano empieza a confrontar a Isabel y le dice que qué es lo que está pasando. En esa ocasión, cuando yo regreso a casa, pues yo veo que están peleando. Mi hermano me muestra el celular y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que esto te mandó este hijo de su qué barbaridad.
Y entonces en ese momento Isabel le marca a Israel y le dice, oiga, está pasando esto, ¿no? Y Israel le dice que mi hermano tiene demonio, que Dios ya le había dado una profecía y que tiene que correr a mi hermano de la casa porque si no de lo contrario ella iba a morir y que todos nos íbamos a contaminar de pecado y que pues el diablo iba a estar dentro de la casa. En ese momento mi hermano molesto sale de la casa. Él usualmente cuando había ciertas peleas, él se quedaba a dormir en casa de alguno de sus amigos y al día siguiente regresaba. Pero cuando él regresa, pues encuentra que ya las cerraduras se cambiaron, encuentra que toda su ropa ya estaba en bolsas negras y estaba fuera como tal, todas sus pertenencias fuera de casa. En ese momento Isabel me dice que ella no se quiere morir, que la ayude, que al final de cuentas yo necesito estar con Dios y que nos necesitamos como tal purificar, pero yo no entendía la situación que estaba ocurriendo hasta ese momento. Después de ahí, pasado 2 días que mi hermano sigue continuando en regresar a la casa para poder hablar con Isabel, Isabel le vuelve a hablar a Israel y le dice que su hijo le sigue insistiendo que quiere hablar con ella, que no se están haciendo bien las cosas, y es en ese momento cuando él le dice a Isabel que nos tenemos que ir como tal de Azcapotzalco, y obviamente como él hablaba bien a mi tía y a mis primos, que nos fuéramos a vivir a casa de mis primos, porque pues ellos eran seres de luz y si ella no se quería morir, pues entonces que nos teníamos que retirar. Situación que así se realizó como tal en la noche para que nadie se diera cuenta y llegamos a la colonia San Rafael en calle Lorenzana. Una vez llegando con mi tía y mis primos, ellos tratan de hablar con Isabel para decirle que era lo que estaba ocurriendo, pero ella justifica que como mi hermano consumía ciertos tóxicos, entonces que él estaba muy alterado, que le había tratado de lastimar, que estaba fuera de sí, entonces que estaba buscando como tal pues un confort, un cobijo con la familia, en este caso para ella, para mí como hija y en ese caso, obviamente, mi tía y mis primos, al saber la situación de mi hermano, pues le creyeron y obviamente pues también la apoyaron como tal a ella y a su servidora para podernos brindar como tal un hogar temporal. En esa semana seguíamos como tal asistiendo al tema del templo, pero después de un domingo como tal de predicación. En la noche le llama Israel a Isabel y le dice que Dios le había dado un nuevo mensaje, que yo tenía mucha luz, entonces que él quería obviamente pues trabajar conmigo para que me siguiera acercando a Dios, para que se me quitara lo rebelde, porque pues evidentemente de una ruptura familiar pues un adolescente genera muchas rebeldías. Y en ese caso le dice que tiene una obra que realizar, no le dice dónde, pero que necesita verme al día siguiente, un lunes a las 4 de la mañana, que me tuviera lista, que me tuviera aseada, porque él iba a pasar por mí y de ahí nos íbamos a tener que ir a realizar una obra para repartir ropa, para dar comida a las personas que lo necesitaran, pero que Dios le había dicho expresamente que tenía que ser yo. En ese caso, Isabel se emociona y le dice, sí, le voy a comentar a mi hermana, a mis sobrinos, y él le dice que no, ya que es una obra o es un mensaje exclusivo de Dios, y entonces que nadie más lo tiene que saber, y ya cuando regresemos, pues obviamente ya ella ya va a poder hablar de todo, ¿no? Situación que Isabel así lo hace, en este caso al día siguiente, el día lunes, me despierta temprano, me pide que me meta a bañar, que me prepare, que porque me voy a ir como tal a hacer una obra de Dios. A las 4 de la mañana ella me sujeta, me baja como tal de los departamentos en los que estábamos y me entrega a Israel. En aquel tiempo él manejaba un Renault Clio color verde, me sube como tal al carro y comenzamos como tal el viaje. Comenzamos el viaje, lo cual se me hizo muy pesado ya que pasaba el tiempo, hasta que vi un letrero donde decía bienvenidos a Cuernavaca. Y en ese caso estuvimos llegando ahí aproximadamente por aquello de las 6:30, 7 de la mañana. Y él me dijo que como todavía era muy temprano para realizar la obra de Dios, teníamos que ir a desayunar. Entonces él me lleva como tal a un hotel, no puedo decir el nombre, pero está cerca del monumento del comandante Zapata, a un par de cuadras. Y en este hotel pues hay alberca, hay temazcal, hay jacuzzi
y pues le dice que es exclusivamente para adultos, pero pues no es así, ya que yo entré como tal a ese hotel. Llegamos, él, me dice que vamos a desayunar, desayunamos sin novedad alguna, y después de ahí me dice que todavía es muy temprano, que tenemos que esperar un momentito más. En ese momento yo me levanto del asiento, veo como tal la alberca que estaba ahí presente y pues me emociono como chica de 16 años porque me parecía maravillosa la alberca. Para mí se me hizo tan grande y tan linda como tal, que yo me le quedé viendo un buen de rato y él me dijo, ¿quieres meterte a nadar? Y le dije, no, es que no tengo traje de baño. Y él se va al carro y regresa con un traje de baño y me dice, no te preocupes, es que recuerda que Dios todo me dice y él ya sabía que ibas a ver la alberca y que ibas a querer nadar. Me da como tal el traje de baño y al punto de meterme como tal a nadar, me dice, oye, después de nadar, ¿qué te parece si vamos a un temazcal? Y yo le dije que yo no sabía lo que era eso y me dice, no te preocupes, ahorita te llamo porque todavía tenemos tiempo para la obra de Dios. Estuve medio nadando, ya que la realidad es que, en lo personal, las aguas de las albercas que hay allá en Cuernavaca, pues, son muy frías como tal, entonces, fue muy breve el tiempo que estuve, y después de ahí me dijo: "Mira, está el temazcal, vamos a meternos". Él obviamente en un momento a otro ya tenía traje de baño y, nos metimos al temazcal. Y él me decía que ese tipo de actos a Dios le gustaban porque era para purificar el alma y para que estuviéramos listos para la obra y así. En ese momento, el que estuve impartiendo como tal el temazcal, me acuerdo del nombre ya que se llama al igual que mi agresor, Israel. Después de un tiempo de guiar como tal la ceremonia del temazcal, él dice que se va a salir, que nos va a dejar como tal un par de minutos para la meditación y la reflexión. Y es en ese momento cuando yo estaba como tal acostada, ya que no estaba acostumbrado a tanto vapor, tanto calor, y él estaba sentado al lado mío. Y en el momento en el que yo cierro los ojos, él me sujeta con su mano mi seno izquierdo y yo me empiezo a quedar pasmada como de qué es lo que está pasando. Y él se acerca y me dice, es que Dios me dice que tienes un tumor y te lo debo de quitar. Entonces no pasa nada, es la voluntad de Dios, relájate, lo estoy haciendo por tu bien. Y en ese momento yo no sabía qué pensar, si era de Dios, si no era de Dios o qué era lo que estaba pasando y quita su mano y es ahí cuando pues yo digo, ok, y me dice, no te preocupes, Dios me dice que también está checando el tema de lo de tu papá para que pueda regresar a casa, para que vuelvan a ser una familia, el tema como tal de tu hermano, para que también se quite todo el tema de los tóxicos que pueda consumir, para que les vaya bien. Y es en ese momento cuando yo llego a sentir como, pues, una esperanza de decir: "Okey, ya me sanaste, ya Dios está viendo el tema de mi familia, el tema de todos los tóxicos que se van a tener que ir de mis familiares, creo que vamos por buen camino", ¿no? Una vez saliendo de ahí del temazcal, yo me quiero como tal incorporar al tema de los vestidores, pero me dice que ya toda mi ropa ya la había sacado porque iban a cerrar el lugar, ¿no? Y que de ahí obviamente él ya la había ingresado como tal a un cuarto, que no me preocupara y nos trajeron agua y fruta, pero él exclusivamente me sirvió un vaso de 250 mililitros aproximadamente y me dijo, tómate esto, ya lo demás no es necesario que lo tomes o que te lo comas, ya con eso te vas a sentir mejor, porque obviamente se me empezó a bajar la presión, ¿no? Me tomo el vaso de jugo y me lleva él como tal a la alcoba y me dice que sujete mis cosas, que las meta al baño, que me meta a bañar y que ya después de ahí me preparara para que fuéramos como tal a hacer la obra de Dios. Israel, al final de cuentas, era una persona que entraba a casa de Isabel, que entraba a casa de mi tía, de mis primos. Era una persona que todos los congregantes la hablaban bien, que la verdad es que se expresaban muy bien de él, que al final de cuentas a mí me hizo también sentir en confianza como tal en su momento. Entonces yo no vi nada de extraño, ¿no? Para mí fue como que voy, me meto a bañar, me cambio y nos vamos hacia la obra, pero pues nada estaba más alejado de la realidad. Una vez que ingreso como tal al baño, jalo el cancel, me meto a la ducha, abro la regadera y me comienzo como tal a bañar, sujeto como tal el champú para el cabello
y me empiezo a tallar el cabello y al momento de que me está cayendo el agua, yo con los ojos cerrados mientras me estaba enjuagando, siento que él abre como tal el cancel y es en ese momento que yo me quedé en un completo estado de shock y me sujeta por la parte de atrás y me pega como tal a la pared. Y es en ese momento que él abu sexualmente de mí y yo no sé qué hacer, ¿no? En ese momento me cierra como tal la llave de la regadera, me coloca una toalla por encima y me saca como tal a la alcoba. Me tira a la cama y vuelve a nuevamente de mí. Es en ese momento cuando trato de reaccionar, coloco mis manos, lo empujo y le grité no. Es cuando él se aleja y me dice que él pensaba que yo también había visto todas las señales, que él pensaba que yo quería lo mismo y que pues yo ya sabía que había ido, ¿no? En ese momento yo comienzo a rodar como tal en la cama para tirarme de la cama y me empiezo a arrastrar hacia atrás para colocarme en una de las esquinas mientras sostengo una de las sábanas para poderme proteger. Él en ese momento se voltea, agarra una toalla, se seca, se vuelve a cambiar y después de un rato que se queda parado viéndome, es cuando entra al baño, agarra mi ropa, me la trae, me la avienta y me dice, ya vístete que ya nos vamos para la obra de Dios, ¿no? Cuando él en ese momento se da la vuelta, se sale, es cuando yo puedo sujetar todas mis prendas. Recuerdo que no me puse la ropa de manera ordenada porque lo único que quería era vestirme y salir. Salgo y él está afuera de la alcoba esperándome y en cuanto ve que yo abro la puerta y quiero salir, me vuelve a sujetar por la parte de atrás y me conduce como tal hacia el carro para meterme del lado del copiloto y él también se sube y comenzamos otra vez el viaje. No dijo nada, yo no dije nada y cuando íbamos avanzando pues ya aparece el letrero que decía feliz viaje, te vas de Cuernavaca o como cuando que ya termina como tal el estado de Cuernavaca. En ese momento él me regresa, pero me regresa a la colonia La Condesa y me lleva a una tortería de la zona. Y antes de bajar del carro, él me dice, sí comprendes lo que me hiciste hacer, sí comprendes que tú eres una piedra de tropiezo y que yo por eso caí en tentación y que por eso hice lo que hice. Si comprendes que tú eres rebelde y que al final de cuentas a ti nadie te va a creer y todos los congregantes y todas las personas van a creer que tú tienes el demonio y que por eso yo tuve que pecar, entonces vamos dejando en claro las cosas y no vas a tener que decir nada. ¿Estamos de acuerdo? Y yo me quedé en shock, yo no sabía qué decir y me vuelve a sujetar y me dice, sí comprendiste que te tienes que quedar callada y que las cosas van a cambiar a partir de este momento, porque de lo contrario, tu madre se va a morir y te vas a quedar sola porque ya no tienes papá, porque ya no tienes hermano y porque en este caso tu tía, tus primos, ellos también me respetan a mí y entonces ellos me van a dar el favor a mí sobre lo que hiciste y te vas a quedar sola como tal en este mundo, si comprendes. Y es en ese momento que me sujeta tan fuerte que yo le digo sí y me dice vamos a bajar, vamos a comer y después vas a poder ver a tu mamá. Bajamos, yo estaba en estado de shock y en ese momento, él lo primero que pide para mí es un tarro de cerveza de aproximadamente 1 litro, porque era un tarro muy, muy grande. Y me dice, toma, empiézalo a beber porque venimos de un temazcal, estás deshidratada, entonces tienes que hidratarte, ¿no? Y yo le decía que yo no quería como tal la cerveza y él me dijo, tienes que tomar la cerveza porque te vuelvo a repetir que las cosas van a cambiar. En ese momento yo tomo la cerveza, tenía muchísima sed, entonces llegué como a un cuarto de la bebida y me empiezo a sentir mal, ¿no? Entonces me empiezo a marear, me empiezan a dar ganas de vomitar, me levanto, no alcanzo a llegar a los sanitarios, entonces comienzo a devolver el estómago como tal en el lavabo, ¿no? Y entonces una vez que termino de como tal de vomitar, volteo a ver a la mesa y estaba Isabel sentada con Israel, comiendo, tomando bebidas alcohólicas y riendo como si fuera pues alguna fiesta.
Al momento que yo me incorporo como tal a la mesa y me quiero acercar a Isabel para platicarle qué fue lo que sucedió, para pedirle ayuda, ella en ese momento lo primero que me dice es: ¿qué no te da vergüenza que le hayas hecho esto al ungido de Dios? Y yo me quedé como, ¿hacerle qué? Y me dice: sí, dice, ya me dijo Israel que eres una alcohólica, que eres una drogadicta, que en cuanto llegaron como tal aquí a la comida, pues lo primero que pediste fue una cerveza. Es increíble que estés haciendo esto, es increíble que me hagas pasar por estas vergüenzas, Él que tanto te quiere apoyar para que te acerques a Dios, para que encuentres la salvación y sobre todo para que no me muera y tú no estás ayudando en nada. Yo en ese momento me quedé completamente desencajada, fue como ¿de qué me estás hablando, no? Y en ese momento yo me siento como tal y él me trata de abrazar, me sujeta nuevamente por la parte de atrás del cuello y me dice: pero no se preocupe, señora Isabel, ya que yo ya le dije que vamos a cambiar muchas cosas, que ya se le va a tener que quitar lo marimacha, que ya se le va a tener que quitar lo rebelde, que se le va a quitar lo alcohólica, que se le va a quitar lo drogadicta y vamos a hacer muchos cambios al respecto. ¿Verdad que sí? Y yo no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Entonces le dice Isabel a Israel: ¿sabes qué? Muchas gracias, porque qué bueno que le tenga paciencia, qué bueno que le va a enseñar el buen camino como tal de Dios, porque necesita muchos cambios, porque ya no me gusta que ella ande en la patineta, ya no me gusta que ella tenga tantos amigos, ya no me gusta que ella esté haciendo cosas que evidentemente hace cualquier adolescente de 14, 16, 17 años. Y él dice que no se preocupara, también inclusive ahí le dice: además ya estuvimos checando como tal el tema de una escuela, una academia de cultura de belleza, ya que ella tiene que dejar de ser marimacha, se tiene que convertir en mujer y tiene que aprender a hacer trenzas para que el día de mañana que vaya a ser mamá, pues también pueda peinar como tal a sus hijas. ¿Verdad que ya lo vimos? Mientras él seguía sosteniéndome atrás del cuello y me seguía apretando. Entonces, yo en ese momento volteo a ver a Isabel y le digo: oye, pero yo estoy estudiando en la vocacional, o sea, ¿por qué voy a dejar de estudiar en la vocacional? Y entonces, Israel le dice a Isabel, dice: pero no, no importa, dice, porque prefiero mejor que te pongas a leer de la Biblia, que aprendas de Dios, ya que ninguna escuela te va a dar una buena formación y sobre todo no te va a poder acercar como tal a Dios. Entonces, más bien velo como un buen acto, que ya para que te vayas alejando de eso y no te preocupes, yo me voy a seguir encargando de ti. Él voltea a ver a Isabel y le dice: ¿verdad, Isabel? Y esta Isabel le dice: sí, porque ahorita lo que necesitas es que dejes de estar de rebelde y que dejes de ser machorra. Ellos continuaron comiendo, continuaron tomando. Yo la realidad es que no comí, ya no tomé absolutamente nada. Terminan ellos de cenar y es cuando Isabel me dice que me suba al carro, ella se queda todavía platicando con Israel un rato y después Israel se va y al momento de que ella se sube al carro y que yo le quiero volver a decir para pedir ayuda qué era lo que había pasado, ella en ese momento me dijo: no quiero que me digas nada, estoy muy avergonzada contigo, ¿cómo es posible que le hayas hecho esto al ungido de Dios? Y tienes prohibido platicar todo lo que hiciste el día de hoy con tu tía, con tus primos, ya que ellos también pueden sentir envidia porque hoy tuviste una experiencia religiosa como tal con Israel, entonces mejor te vas a tener que quedar callada y si llegas a decir algo te las vas a ver conmigo. Yo nuevamente me quedé perpleja porque no entendía qué era lo que estaba ocurriendo. Llegamos a casa de mi tía, de mis primos, y al momento de que se abre la puerta y que ellos me ven y me dicen: oye, Margarita, ¿dónde estuviste todo el día? Ahora sí nos sorprendiste porque no te encontrábamos y queríamos hacer X, Y, Z, bla, bla, bla. En ese momento Isabel interrumpe y le dice: se tuvo que ir conmigo como tal todo el día a trabajar, y ya de ahí nos fuimos a comer, ¿verdad, Margarita? Y otra vez yo no entendía qué era lo que estaba pasando y me dijo: sí, escuchaste, contéstame. Entonces ya le dije: sí, me meto como tal al baño y del baño me paso como tal a la alcoba, pero yo ya no quise ver como tal a mi familia.
Después, cuando Isabel se incorpora a la alcoba, me dice, y ya estuve hablando con Israel y esta semana te vas a seguir yendo como tal con él, porque necesitas aclarar muchas cosas, necesitas estar delante de la presencia de Dios de una manera pura. Entonces, lo que único que va a cambiar es que cuando yo me salga a trabajar a las 6 de la mañana, te voy a pasar a dejar con Israel o Israel te va a venir a recoger. Yo me voy a ir a trabajar y cuando ya sea la noche a las 7, que ya digamos que ella ya salió del trabajo, voy a volver a pasar por ti y de ahí ya nos vamos a venir aquí a casa de con tu tía y con tus primos. Yo nunca dije nada. La verdad es que en ningún momento expresé alguna otra situación, ya que yo todavía seguía en estado de shock de decir, ¿qué es lo que está pasando, no? Después de ahí, lo que fue el martes, el miércoles y el jueves, y así Israel estuvo pasando como tal por mí a las 6 de la mañana. Ahora sí que yo salía con Isabel y a la esquina ella me pasaba como tal al carro de Israel. Y ese día pues hacíamos todo lo que Israel quería que hiciéramos, ¿no? El tema de ir a desayunar donde él quería, el que lo acompañara a donde él quería. Y en esos días es cuando él, por ejemplo, me lleva para comprarme ropa, me compra como tal faldas, me compra como tal vestidos, me compra tacones cortos para que yo los empiece como tal a utilizar, ya que él decía que me tenía que quitar lo marimacha, que me tenía que quitar lo machorra, que me tenía que ver como mujer y que yo ya no podía estar usando pues pantalones de mezclilla. En esos mismos 3 días también me lleva con su dentista de cabecera, de igual manera allá en la Condesa, y es ahí cuando él solicita que me quiten los brackets, que porque ya él no quiere andar con alguien que tenga brackets, pero el dentista, él al parecer pues ya sabía de la situación porque él como que decía, y oye, ¿qué pasó con la otra que también le quitaste los brackets? O sea, ellos tenían su plática como cómplices, por así decirlo. Y entonces me quita los brackets, le pide que me haga blanqueamiento, me pide que le haga muchas cosas y es hasta la fecha en donde yo sigo teniendo problemas con el tema de los dientes, ya que pues tengo pues la dentadura muy sensible por todos los procedimientos que en su momento se me realizaron con esta persona sin mi consentimiento. En esos mismos 3 días. De igual manera me solicita que rompa mis lentes, ya que dice que pues todo aquel que usa lentes pues que es como que esclavo del diablo porque Dios pues es salud, entonces yo tengo que romper con todo eso. Yo uso lentes desde los 11 años, entonces yo le dije que no pensaba romper mis lentes y él me dijo, tienes que comprender que el que tiene ahora la autoridad soy yo. Y en dado caso, si no quieres que se muera tu madre, tienes que hacer lo que yo diga. Y con todo el dolor de mi corazón, tuve que sujetar mis lentes y los tuve que romper y se los tuve que dar en la mano. Y él inclusive cuando alguien hacía algo que él quería, daba palmaditas como tal en la cabeza. Y me dijo, bien, ya creo que vamos comprendiendo la situación. Después de ahí, el día viernes, él vuelve a pasar por mí, pero en esta ocasión me lleva a Acapulco y es en ese momento cuando ya llegando hasta Acapulco por el tema de los letreros, por el tema del hotel, es cuando él le marca a Isabel y le dice pues que no vamos a regresar, que nos vamos a quedar allá toda la noche y que al día siguiente me iban a pasar a dejar. Es en ese momento cuando él en esa noche también quiso como tal abusar de mí, pero la realidad es que mi mayor defensa fue quedarme como tal pues en una esquinita media sentada para que él se pudiera alejar e inclusive cada vez que se acercaba pues yo me ponía a llorar o yo me ponía como a colocarle las manos para decirle que no. Esa vez no abusó de mí afortunadamente, pero cuando regresamos al día siguiente pues obviamente mi familia ya estaba más que preocupada, mi tía, mis primos, ya que ellos decían, Margarita, es que toda esta semana cambiaste, ¿no? O sea, te vistes diferente, hablas, es más, bueno, hablas diferente o ya ni siquiera quieres hablar, te hemos visto que estás llorando, te hemos visto que estás desencajada, ¿qué es lo que está pasando? Y aparte de todo, pues no llegaste a dormir, ¿dónde te quedaste? O sea, realmente, ¿qué está pasando? Ellos pensaban que tal vez me había metido en temas de tóxicos o algo así. Y lo único que les alcancé a decir a mis primos fue Israel. En ese momento ellos se hicieron miles de preguntas y fue como, a ver, espérate, o sea, esta semana has estado con Israel, te quedaste con Israel, ¿qué fue lo que pasó, no?
Y por más que trataron de volver a hablar conmigo, yo lo único que hice fue quedarme llorando y ya no quise emitir más situaciones sobre lo que estaba viviendo. Y obviamente ellos le platican a mi tía y empiezan a confrontar como tal a Isabel y le dicen: "Oye, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué fue lo que sucedió?". Y esta Isabel, en vez de platicar y decir las cosas, porque me queda claro que ni ella ni él han tenido hasta la fecha la responsabilidad como tal de hacerse cargo de sus acciones. En ese momento, Isabel le habla a Israel y este Israel le dice que no se preocupe, que él lo va a solucionar. Yo no sabía de qué manera hasta el día como tal, el domingo, que Isabel me dice: "Oye, ¿sabes qué? Vámonos, vamos a dar una vuelta". Nos fuimos y en ese momento es cuando me lleva como tal a la calle Tanana, esquina con Viaducto Alemán, allá en la colonia Piedad Narvarte, y, me dice: "Es que mira, ya nos venimos a vivir para acá, ¿no?". Ya Israel, ayer, hablé con él, me dio dinero para que yo pudiera dar el depósito y el pago de la mensualidad de la renta para que estuviéramos aquí, porque, pues, tu tía, tus primos, pues, también ya se les está metiendo el demonio, ya se les está quitando que sean seres de luz, te tienen mucha envidia y obviamente si yo no me alejo de ellos, pues de igual manera me voy a morir y te vas a quedar sola y no vas a saber qué hacer con tu vida. Entonces ahorita lo único que tenemos es a Israel y obviamente a la que tienes es a mí, pero fuera de eso, pues ya no hay más familiares con los cuales puedas acudir. En ese momento fue la última vez como tal que yo vi a mi tía, que vi a mis primos después de mucho, mucho tiempo, tal vez los volví a ver, pero fue ahí en ese momento cuando yo no sabía ya ni siquiera quién tenía a mi lado. Durante los siguientes 3 meses estuve bajo el cuidado de Isabel y de Israel todo el tiempo, en donde ahora Isabel se iba a trabajar de igual manera a las 6 de la mañana, y en ese momento era cuando ingresaba como tal Israel a la casa y me decía que se iba a quedar a dormir conmigo porque estaba cansado, ¿no? Entonces, él se tenía que meter como tal en mi alcoba a la cama y él obviamente abusaba nuevamente de mí. Después de ahí, él se levantaba, me daba de desayunar y después, obviamente, me llevaba a la academia de belleza donde me había inscrito para que yo tomara mis clases. Después, él me pasaba a recoger a la academia de belleza, me llevaba como tal al templo ahí en la Condesa y teníamos que comer. Después de ahí, por ejemplo, tenía que llegar Isabel por aquello de las 7 de la noche, me entregaba con Isabel. Salíamos como tal a cenar y después de ahí ya nosotros nos íbamos como tal al departamento y él se regresaba como tal a su casa. De igual manera, durante esos 3 meses, pues, yo no tuve contacto con nadie de mis familiares, con nadie de mis amigos. De hecho, en el departamento, pues, no había teléfono, y el celular que yo tenía en aquel momento, desde el momento que yo ingreso como tal a este lugar, pues, Israel me lo pide para que lo pudiera romper y para que yo no tuviera acceso a absolutamente nada. Es increíble cómo el ser humano se puede adaptar a muchas situaciones y dentro de estas situaciones de adaptación llega un momento en el cual yo llegué a pensar como tal, pues que Israel pues era bueno conmigo, ¿no? Porque me daba de comer, porque al final de cuentas se la pasaba conmigo, porque el tema de tenerme como en retención de mi voluntad parecía que más bien lo hacía para poderme proteger, ¿no? Debo de reconocer que llegó un momento en donde le empecé a agarrar inclusive un tanto de cariño, porque, pues, al final de cuentas era lo único que había, ¿no? Generando con ello esta parte de síndrome de Estocolmo. Después de estos 3 meses, saliendo como tal de la academia de belleza, vamos a la Condesa y aparece mi hermano Martín N., en donde él empieza a cuestionar que dónde estaba a su mamá, que dónde estaba su hermana, empieza a confrontar a Israel y este Israel, sujetándome de la mano, me presenta delante de mi hermano y le dice: "Aquí está tu hermana". Recuerdo la cara que mi hermano puso y fue de susto, o sea, realmente fue un miedo impresionante de decir: "Es que ella no es mi hermana", ¿no? Todas las personas que me conocían sabían perfectamente que, pues, yo no iba a usar ni siquiera un vestido, ¿no? Ni siquiera una falda. Entonces, el verme cambiada, el verme con ciertos colores que jamás había usado, para mi hermano fue un estado de shock.
Él en ese momento abre la puerta del edificio, me mete al edificio y le empieza a llamar como tal a Isabel diciéndole pues que su hijo había llegado, que me había visto y que estaba pues gritando afuera del edificio para pedirme que yo saliera como tal. En ese momento, Isabel llega como tal también con Israel y también Israel le habla como tal a su abogado Sergio N. En la parte de afuera, mi hermano le llama a mi papá Rogelio y mi papá le llama como tal pues también al tema de los de policías, de investigación y todo el tema del MP, diciéndole pues que hay una menor de edad y pues todo lo que se llegó a ver. En ese momento pues se hizo como tal una trifulca, pero aquí lo interesante es que cuando llega, por ejemplo, el abogado de Israel, Sergio N., en ese momento él lo primero que le dice es, otra vez, ya te había dicho que eso no estaba bien, que no debes andar con las chavitas, acuérdate lo que nos pasó la última vez. Y es en ese momento cuando Israel sujeta del brazo a Sergio y lo mete, ¿no? Como tal a alguno de los cuartos para que no se escuchara como tal la plática. Después de eso, Sergio sale y me dice, oye, Margarita, ¿quién es el que te cuida usualmente, no? En estos días que has estado. Y yo le dije, bueno, pues es que es Israel y es Isabel. Y dice, pues es que si tú en este caso realmente quieres ver a tu mamá libre, quieres ver que Israel pues también no se vaya a la cárcel, pues no vas a tener que negar cualquier tipo de relación que pudieras tener con él. Yo en ese momento me quedé pasmada como de, pero es que si hay una relación, o sea, inclusive él estuvo abusando de mí sexualmente, ¿no? Y es ahí cuando, por ejemplo, él me dice, es que también piensa en todos los congregantes. Si tú dices lo que realmente ocurrió, pues obviamente todos los congregantes te van a odiar porque pues él es el ungido de Dios. Si comprendes que después de ahí, pues tu papá, pues como ya se fue con otra familia, pues entonces tú te vas a tener que quedar sola. ¿Qué tipo de futuro vas a tener? La realidad es que estar en el DIF, pues es algo muy feo. Me empezó a llenar de porquerías la cabeza en donde él me dijo, creo que aquí lo más adecuado es que aprendas a quedarte callada y a negar cualquier tipo de situación. Por otro lado, Isabel me decía, no, yo no me quiero morir, y es que si tu papá se fue de la casa de la noche a la mañana, te va a volver a dejar sola, tú no tienes ningún futuro, que no has visto todo lo que Israel ha hecho por nosotras, te ha dado de desayunar, te ha dado de comer, entonces necesito que salgas al balcón y le digas a tu papá que se vaya, de lo contrario me voy a morir, y la misma cantaleta. Y del otro lado, Israel diciéndome, no, mira, es que la realidad es que si tú me haces algo, todos los congregantes pues se van a enojar contigo, ¿no? Y te van a querer, pues lastimar por la misma situación, porque yo soy el ungido de Dios. No fue ni siquiera una hora. Fueron, yo podría decir que 3 horas que estuve escuchando la misma letanía, tanto de el abogado de Israel, Sergio N., tanto de Isabel N., como de Israel N. Llegó un momento en el que me desesperé, abrí el balcón y le grité a mi papá diciéndole, papá, ya vete, yo me quiero quedar aquí, ya no está pasando nada. Evidentemente, ante esta situación, pues todos los policías que estaban abajo, pues se le fueron a mi papá y le dijeron, ¿sabe qué, señor? Es que ella no quiere estar con usted. Entonces lo empezaron a ver como si mi padre hubiera tenido un tema pasional de querer regresar con Isabel y bla, bla, bla. Y le dijeron, ¿sabe qué, señor? Lo que le recomendamos es que usted vaya a hacer su respectiva denuncia, pero pues en este momento no nos las podemos llevar, ¿no? Y efectivamente, así fue. Después de ahí, obviamente, se hace una carpeta de investigación. De hecho, toda mi situación se llevó en el búnker de la Ciudad de México. Y obviamente en aquel tiempo Isabel estaba por jubilarse, recibe mucho dinero y yo me acuerdo que en aquel momento ella podía llevar hasta 10,000 pesos como tal, ¿no? Yo me entero de todo porque yo lo vi, yo me entero de todo porque yo lo escuchaba y porque Israel hablaba y le decía, oiga Isabel, voy a ir otra vez al búnker, necesito 30,000 pesos para la jueza, necesito 30,000 pesos para el abogado, te necesito. Entiendo, y tal vez aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en cuestión, por ejemplo, de los abogados. Entiendo que es su trabajo el proteger a sus clientes, pero en este caso, Sergio N., qué porquería de persona eres. La realidad es que no te deseo el mal, pero ojalá que en algún momento tú
puedas vivir lo mismo que yo viví tras esa situación que tú permitiste, que tú manipulaste, que tú me hostigaste para cambiar mucho de mi dictamen, de mucho del tema de mi redacción. Porque al final de cuentas, gracias a eso, yo estuve en ese lugar muchos años, sufriendo exactamente lo mismo. Obviamente, se cierra la carpeta de investigación y en ese caso, pues tú ganaste como abogado. Lo que tal vez tenías que haber tomado en cuenta es que esta víctima iba a crecer y que se iba a acordar perfectamente de todo, desde también el lugar donde también tú estuviste laborando, donde también tú tenías tu despacho. Y qué tristeza, porque en aquel momento tú me habías dicho que estabas próximo a casarte. No te deseo mal, pero la realidad, qué porquería es poderte enterar, en este caso tu esposa, que su esposo, su pareja, fue partícipe de una situación muy asquerosa, no solamente una vez, sino varias veces. Y de todo corazón, si en algún momento llegaste a tener hijas, espero que no les pase lo mismo, que en el cual tú también fuiste partícipe y cómplice de esta situación. Después de esta situación, evidentemente se cierra la carpeta de investigación, ya que si bien es cierto que en aquel tiempo me pasaron con el médico legista, la realidad es que no me revisó como tenía que haberlo hecho, como viene marcado en el protocolo, ya que la doctora únicamente me pidió que me levantara la playera por debajo del busto y como usaba falda, que me levantara la falda por arriba de la rodilla. Si ella realmente hubiera hecho su trabajo como está marcado y está estipulado dentro de un proceso judicial, se hubiera dado cuenta de los moretones, de las mordidas e incluso de ciertos arañazos que tenía en zonas muy delicadas, pero que ella no lo hizo según el protocolo y evidentemente pues siguió permitiendo que el tema del agresor siguiera. En el tema del peritaje psicológico salgo evidentemente mal, pero desafortunadamente en aquellos tiempos no había esta parte de un juez de control, quiero verlo así, y pues obviamente se permitían hacer muchas cosas que no estaban bien. En este caso Isabel no permite que se me haga la revisión con el tema del ginecólogo, ya que ella decía que yo al estar muy pequeña pues que podía ser algo muy traumante para mí, entonces que ella se oponía a la situación y me queda claro que tristemente, que aunque yo tengo la esperanza dentro de nuestra justicia mexicana, la realidad en aquel tiempo, pues un par de miles, pues siempre ayudan mucho para poder mantener un equilibrio en favor del agresor y no en protección de la víctima. Por esto mismo, en el caso de la carpeta de investigación, se tipifica como un fanatismo religioso. En el caso de mi papá, pues lo llegan a tachar inclusive como si estuviera demente. Y obviamente en el caso de Israel, pues queda como tal absuelto de esta situación. Todo lo que yo dije ese día, pues obviamente tuve que negar los hechos, pero la realidad es que no se hicieron todas las pruebas, ¿no? Situación por la cual es que hasta hoy en día, cuando me toca apoyar también a ciertos abogados en ciertos casos con pacientes, siempre les digo que se tiene que realizar todo el protocolo pertinente, ya que si se hubiera realizado la manera adecuada a la situación, se hubieran encontrado a un agresor y por ende se hubieran evitado muchas otras víctimas. Debo de confesar que me arrepiento el no haber hablado, el no haber alzado la voz. Por mucho tiempo me sentí culpable como tal, pero también debo de comprender y tuve que comprender que no es un proceso fácil y mucho menos cuando eres un menor de edad. Después de esto, en el 2009 al 2010, obviamente Isabel ya se había jubilado, recibió mucho dinero de muchas pensiones, inclusive hay por ahí como ciertos supuestos o ciertos comentarios que me han llegado a platicar en donde ella, al haber sido directora y profesora de ciertas escuelas, pues quedaron desfalcadas ciertas escuelas, sobre todo de allá de Azcapotzalco, donde ella también laboraba, y pues yo no puedo decir si es verdad o si es mentira, ya que no me consta, pero pues sí puedo decir que Isabel llegó a tener muchísimo, muchísimo dinero, de tal manera que Isabel se empezó a convertir en la patrocinadora oficial de Israel, en donde en aquel tiempo él comienza a estudiar en el Instituto Evangélico, no puedo dar más datos, se encuentra en Toluca,
en Acopilco. Y en ese caso, Isabel le pagaba todo a Israel, desde la inscripción, desde las mensualidades, desde los libros que él iba a utilizar. Inclusive ella le llegaba a forrar los cuadernos y también servía como tal de Uber, ¿no? En este caso cambió un poquito la métrica, ya que de ahí de Piedad Narvarte teníamos que pasar como tal a las 4 de la mañana por Israel a la Condesa y de ahí nos teníamos que ir a Toluca para que él llegara por aquello de las 6, 6:30 de la mañana para que empezara a tomar clases. Una vez dejándolo, teníamos que regresar como tal otra vez a Piedad Narvarte y después de ahí, por aquello de la 1 de la tarde, nos teníamos que regresar para Toluca para pasarlo a recoger y después de ahí bajarlo a la Condesa, llevarle de comer y todavía nos teníamos que quedar en el templo para hacer todas las limpiezas y la organización que se tenía que hacer en el lugar. Después de eso, se tomaba como tal las predicaciones o los discipulados que tuvieran que hacer. Terminaban otra vez, teníamos que volver a hacer limpieza. Después de ahí lo teníamos que llevar a cenar y después lo teníamos que regresar otra vez al templo donde él nuevamente tenía que abusar de mí. Dentro de estos abusos, puedo decir que muchas de las veces, con el tiempo, tal vez llegué a dejar de percibir que eran abusos, sino tal vez yo ya lo veía como parte de una rutina o parte de un seguimiento, incluso para poder agradar a Dios, ya que era el ungido de Dios. Y en este caso también Isabel llegaba a decir que todo lo que yo pudiera hacer por el ungido de Dios, pues iban a ser más años de vida para ella y por ende también para que ella pudiera encontrar la salvación celestial. Vuelvo a reiterar, Isabel se convirtió en la mejor patrocinadora de él, en donde le compraba absolutamente todo, tenis, ropa, celulares, incluso dentro de esta parte también le llegó a realizar un viaje que llegó a pagar para ir a Puerto Vallarta. Llegando como tal a Puerto Vallarta, no puedo dar más datos del hotel, pero su nombre es referente a ciertas imágenes. Entonces llegamos como tal a ese hotel, se piden como tal 2 cuartos para que en uno yo me pueda quedar con Israel y en el otro se quedara Isabel. En aquel tiempo yo ya tenía 18 años y resulta que a mí no me permitían como tal tomar nada de agua, solamente lo que era pues bebidas alcohólicas, ya que también para aquel entonces yo tenía que comer lo que ellos decidieran que iba a comer, yo iba a tomar lo que ellos decidieron que tomara, mi manera de vestir, todo era, tenía que pasar por el filtro de ellos para darme como tal a mí un visto bueno para poderlo realizar. Llegando como tal, evidentemente, pues me puse mal, me embriagué demasiado y resulta que él me lleva como tal al cuarto y al momento de que yo le digo que tengo sed, él abre como tal la botella y la vierte como tal al inodoro y me dice que si tenía tanta sed tenía que tomar del inodoro, ya que era menos que un perro, entonces me tenía que comportar abajo de todos, ¿no? Era tanta mi sed que debo de reconocer que sí tomé agua del inodoro como tal, porque tenía en serio mucha sed, ¿no? Después de ahí él se empieza a burlar de mí, me sujeta, me avienta como tal a la regadera, me abre la llave fría y me dice, te tienes que bañar como el perro que eres o peor que un perro. Después de ahí, toda mojada, me saca y me avienta al piso y me arroja como tal unas sábanas y me dice que yo no tengo derecho de subirme a la cama, que me tengo que dormir en el piso para que recuerde cuál es mi lugar. Todo esto mientras él se burlaba de mí. Yo la verdad es que no estaba consciente. Sin embargo, recuerdo la situación porque al día siguiente él me muestra un video en donde aparece toda esa situación y todavía cierra el video diciéndome, ya ves, te dije que ibas a estar conmigo y que ibas a hacer lo que yo decido que tú quieras que seas y hasta donde tú puedas llegar. Si yo digo que tú eres un perro, entonces vas a tener que decir que quieres ser un perro y que eres un perro. Si yo te digo que vales menos por el hecho de ser mujer, también lo vas a tener que aprender a aceptar. Él evidentemente borra el video y cuando salimos de la alcoba está Isabel y nuevamente me vuelve a regañar diciéndome, no, es que espero que no le hayas hecho pasar una mala noche al ungido de Dios, porque hasta en Puerto Vallarta estás haciendo cosas que no van, te estás embriagando. Mira, la realidad es que vuelvo a decir que yo no entendía muchas situaciones, sin embargo, siempre me mantuve
tal vez callada, tal vez con miedo, tal vez ecuánime, pero nunca hice nada al respecto. Una vez regresando como tal del viaje, Isabel sigue siendo como tal la patrocinadora de Israel y la realidad es que ella le seguía dando como tal dinero. Aquí lo increíble es que Israel, a pesar de no tener estudios, la realidad es que era una persona que parecía que jugaba a ser un muñeco de acción, que podía cambiar de profesión y de vocación a cada momento, ya que en aquel tiempo también Israel como tal suministraba medicamento a las personas. Si alguien llegaba y decía es que me duele la garganta, él sacaba recetas, desconozco de dónde, y él escribía antibióticos, ¿no? Ampicilina, cetrazona, cada cuándo tomarla, o sea, todo un seguimiento porque él se creía doctor. Después de ahí, él también compraba productos homeópatas y también los empezaba como tal a revender dentro de la congregación. Él, en este caso, también iba a las bibliotecas, bueno, son librerías cristianas de varios puntos de la Ciudad de México y él compraba material y, por ejemplo, lo empezaba a revender, ¿no? En este caso, por ejemplo, podía comprar una Biblia de 200 pesos y él la podía revender hasta en 600 pesos con los congregantes. En ese momento también, por ejemplo, empezó a vender ropa porque todo lo que él usaba, él lo tenía que revender, ¿no? Obviamente un precio muchísimo más elevado. Y dentro de estos puntos es cuando él también compra como tal uno de sus mascotas y como lo compra en un criadero, entonces él empieza como tal a comprar más mascotas y las empieza a vender a todos los congregantes de la iglesia. Es así en ese momento cuando Isabel, también que le daba dinero para hacer todo este tipo de situaciones, ella le termina comprando como tal a mi perrita y me dice que me la va a prestar para que yo en ese momento pues la pueda cuidar, pero que recuerde que es perrita de ella, que yo solamente soy la cuidadora. Además de este tipo de situaciones de compra y venta, también pues Israel tenía mente de tiburón, ya que él hacía rifas también dentro de la iglesia, en la cual, por ejemplo, entregaba unos sobres con el nombre de cada persona y decía, vamos a rifar nuevamente como, por ejemplo, una Biblia de 200 pesos. Entonces, todas las personas iban colocando como tal dinero, pero él al final empezaba a ver quién había puesto más. Entonces, tal vez Juanita había puesto, no sé, 500 pesos, pero así como Juanita, todos estuvieron como tal colocando dinero, ¿no? Entonces él recibía los sobres, recibía el tema de las cuentas, pero él decía, no, es que todavía no se va a ir la Biblia con este dinero. Entonces volvía a regresar los sobres y toda la gente volvía a dar dinero. Entonces lo que era una rifa pasaba a ser pues una subasta. Y es aquí cuando él empezaba a presionar diciendo que si realmente creían en Dios, pues tenían que desprenderse de las cosas materiales, que tenían que ayudar a seguir dando dinero, ya que para que la iglesia pues era de todos, para que siguiera pues creciendo, comprar artículos de limpieza y todo lo que necesitaba, ¿no? Entonces, obviamente, lo que había comenzado como una Biblia de 200 pesos y lo que había comenzado como que Juanita había dado 500, pues obviamente Juanita en esta ocasión daba 400 pesos más y entonces pues ya tenía Juanita 900 pesos invertidos, mientras que todos los otros congregantes igual también seguían dando dinero, ¿no? Entonces, pues obviamente al final pues él ya lo entregaba a la persona que hubiera puesto más dinero, pero todo el dinero se seguía quedando como tal pues ahí con él. También, por ejemplo, el tema de las alcancías. Todos los años, por aquello del mes de noviembre, de diciembre, él llevaba alcancías y todos los congregantes tenían que llevarse como tal una alcancía y tenían todo ese año para poder llenar la alcancía. Había montos, el menor que era, por ejemplo, de 6,000 pesos y había montos los más altos que pueden llegar hasta los 20, 25,000 pesos. Entonces, todo ese año, todas las personas que se habían llevado como tal alcancía para apoyar a la iglesia, supuestamente, cuando ya era diciembre, él colocaba unas hojas de papel y ponía en grande el nombre de todas las personas que se habían llevado alcancías. Entonces, si tú habías, no sé, por ejemplo, llevado los 5,000 pesos, te ponía una estrellita de cierto color y cada persona tenía cierto color para demostrar quién era el que tenía mayor fe y quién era el que había puesto pues más dinero. Para aquellas personas que no habían llevado alcancía por cualquier situación, en ese caso él las ponía como tal con marcatextos para que se viera y él dentro de las predicaciones decía, pues es que si
otra vez Juanita, ¿no? No puso la alcancía, pues no se sorprenda si alguno de sus familiares de repente se puede morir, si usted se va a enfermar, si la familia va a tener problemas, porque pues usted hizo un compromiso con Dios y como no trajo el dinero a la iglesia, pues entonces yo no me hago responsable de que después usted quiera oración y pues que yo no se la pueda dar, infundiendo evidentemente pues el miedo en todos los otros demás congregantes en donde realmente había personas que tenían mucha necesidad, ¿no? Necesidad económica, necesidad tal vez hasta inclusive espiritual, pero él siempre supo ver la vulnerabilidad de las personas para de ahí sacar como tal, pues leña del árbol caído, ¿no? Entonces era increíble cómo ver personas que inclusive preferían no comer con tal de que Israel estuviera comiendo, con tal de estar dando el diezmo cada primero de mes, ¿no? Uno de ellos, evidentemente, pues también Isabel, ¿no? En donde ella prefería que él estudiara, que él estuviera cómodo, que él pudiera comer inclusive langosta si él quería, pero de este lado tal vez en casa hubo veces en las que mi desayuno era exclusivamente una taza de té y un bolillo. Pero a la iglesia siempre se le dio hasta de más, ¿no? Y así como en esta situación a muchas otras personas en donde inclusive llevaban a sus bebecitos de 2, 3 añitos y los bebés, los niños no tenían zapatos, ¿no? Pero seguían aportando como tal a Israel, esperando que obviamente que él siguiera intercediendo pues ante el favor de Dios y el poder ayudar a la familia por medio de las bendiciones. Ante esta situación, pues él evidentemente no utilizaba como tal tarjetas de débito o de crédito, ya que todo lo utilizaba en efectivo. Y cuando pudo por fin sacar como tal sus tarjetas de crédito, él, por ejemplo, compraba algo, pero al día siguiente lo pagaba como tal en efectivo, pues para que se le hiciera como que el crédito más amplio, ¿no? Pero la mayoría de las cosas que él llegaba a comprar y ciertas cosas muy, muy caras, él seguía pues manejándolo en efectivo pues para que nadie lo estuviera como tal pues checando delante de un SAT o delante de algún tema de bancos. Después, en el 2011, cuando yo tengo 19 años, Isabel compra una casa en el Estado de México y pues nos vamos a vivir para acá de este lado. Sin embargo, obviamente, pues seguíamos como tal siendo las choferes, ¿no? Entonces, Isabel lo que hacía es que una vez llegando, por ejemplo, aquí al Estado de México, ella me decía que me levantara temprano, íbamos a la Condesa, pasábamos a recoger a Israel y de ahí nos teníamos que volver a regresar al Estado de México para que él nuevamente abusara de mí y después de ahí lo teníamos que volver a dejar a la Ciudad de México. Por eso fueron delitos que independientemente que hayan comenzado, inclusive como tal, cuando yo era adolescente, siguieron continuando y obviamente se siguieron afectando ahora aquí en el Estado de México. Los servicios de la iglesia eran 3 veces como tal a la semana, a veces 4. Eran los días martes, los días viernes, el día domingo, el primer sábado de mes o los días primero, ¿no? Si el día primero caía en día lunes, pues también teníamos que ir y seguíamos haciendo esta misma situación. Aquí la única diferencia es que yo ya para esa edad, la realidad es que puedo decir que dejé de tener hasta cierto punto un criterio propio, dejé de tener como tal una voz y la realidad es que a veces cuando él llegaba a abusar de mí, vuelvo y reitero, a veces yo ya no sabía, ¿no? Si realmente era un abuso, si realmente pues era parte de la vida e inclusive llegaba a pensar, ¿no? Que tal vez otras chicas pues también estaban viviendo lo mismo, entonces en otras partes del mundo y decía, pues es que tal vez así es como debe de ser cuando conoces a un ungido de Dios, tienes que pues ser... tienes que dejarte hacer cosas porque pues así es la regla, ¿no? Y por ende pues Dios te va a bendecir. Eso era lo que a veces llegaba a pensar. También una vez obviamente llegando acá a este maravilloso municipio del Estado de México, pasando unos 3, 4 meses, resulta que comienzan el tema de campañas políticas. Entonces es cuando empiezo como tal a escuchar ciertas propuestas, ciertas situaciones. Me doy cuenta que me encanta el tema de la política, pero como lastimosamente, tanto en este municipio como en muchos otros y muchos estados de la República,
pues la gente está a disgusto, ¿no? Sobre el tema de los gobiernos, sobre el tema de las personas, de servidores públicos que puedan representar como tal, pues esta parte de municipios. Y es en ese momento cuando yo decido comenzar a hacer actos voluntarios para poder ayudar a la sociedad, en donde de repente me ponía a pintar las guarniciones, en donde de repente pedía el apoyo también de otros vecinos, pues para que estuviéramos cortando como tal los arbustos de las escuelas. Me pongo también a limpiar las calles como tal. Y es ahí cuando, por primera vez después de mucho tiempo, es cuando digo, híjoles, es que esto me gusta, esto me apasiona y comienzo a creer que pudiéramos hacer un cambio dentro de una sociedad. Entonces, aquí en este municipio me siento libre, me siento funcional, me siento que puedo ayudar a muchas otras personas. Empiezo a encontrar pues una esperanza como tal en un estilo de vida, pero cuando regresaba a la Condesa, pues me daba cuenta que no, que mi libertad solamente era en este municipio, que es hasta la fecha que yo sigo agradeciendo y sigo enamorada de este municipio, porque gracias aquí me empecé a conformar como mujer, entre otras cosas. Evidentemente, al ver que puedo ser una persona funcional, empiezo a desarrollar un criterio propio y hay cosas que ya no me empiezan a parecer, hay cosas que ya no las veo normales y hay cosas que obviamente ya comienzo a cuestionarlas, ¿no? Obviamente, al haber estado en ese templo, pues, y mi única función, que era leer la Biblia y todo lo referente a este sector religioso, entonces, pues, obviamente comienzo a aprender más, ¿no? Y en ese momento, cuando Israel empezaba a predicar, yo le decía: "Es que eso no dice la Biblia, eso no es de Dios". Inclusive, él, como en este caso Isabel, le tenía que comprar los libros a él, y él pedía libros, en este caso como tal de librerías judías. La realidad, pues, es que yo también me empiezo a empapar con este tema de cultura hebrea, ¿no? Entonces, y eso, y aparte de todo, él luego me pedía que le ayudara a hacer su tarea de griego. Entonces, empiezo a escribir y a leer y aprender de griego y de hebreo, ¿no? Y entonces es ahí cuando también encuentras el concentrado, ¿no? Tanto del Antiguo Testamento, en este caso de la Torá, y tanto del Nuevo Testamento que venía en griego, ¿no? Entonces es ahí cuando yo digo, es que esto no es así, esto no dice esto no es como Israel dice, ¿no? Entonces es cuando me empezó a poner y pues obviamente a él no le empieza a gustar, empieza a hablar con Isabel y pues le dice que me tengo que quedar callada, que yo ya no voy a tener ni voz ni voto dentro de la predicación ni nada, porque pues estoy haciendo muchas preguntas, porque estoy cuestionándolo mucho y porque evidentemente lo estoy como sacando al descubierto. Entonces, en ese momento, lo que hacía Israel cada vez que veía que yo iba a opinar, volteaba a ver a Isabel y le hacía la seña, ¿no? Y entonces eso era indicación para que cuando ya nos quedáramos como tal, pues ya nada más los tres dentro de este lugar, Israel pasaba y me pegaba como tal en la cabeza y me decía, es que lo haces mal, eso no está bien, es que te tienes que callar, las mujeres no tienen que alzar la voz, no tienes por qué estar hablando porque eres mujer y las mujeres son tontas. Y en el caso de Isabel, pues evidentemente ella comenzaba como tal, a veces como tal a pellizcar o me empezaba a gritar, pero ya de frente. Y dentro de esa parte decía, más vale una vieja chimuela que una vieja grosera. Entonces, ella todo el tiempo hacía como que me iba a pegar, pero solamente se mantenía pues apretándome, ¿no? Como tal. Desde el 2011 que tenía 19 años hasta el 2015 que tenía 23 años, pues fue así, ¿no? En donde yo no tenía ni voz ni voto, donde la realidad yo creo que así como en la adolescencia tuve el gran apoyo de todos mis amigos de Azcapotzalco, la realidad es que este tema de poder ayudar ahora en este municipio del Estado de México fue lo que me mantuvo, ¿no? Me mantuvo con alegría, me mantuvo con esperanza y por eso es que siempre me he encaminado a las causas de poder ayudar a las personas, ya que yo poder ver en la cara de otras personas esa esperanza de poder crecer, de poder unirnos como sociedad, la realidad es que para mí pues era lo que marcaba la diferencia como tal, ¿no? Muchas gracias porque tal vez ayudé en muchas ocasiones, pero lo que ustedes jamás supieron, las personas que les tocó el verme, es que ustedes me estaban ayudando a mí para poder seguir siendo una mejor persona y sobre todo para poder tener una esperanza que todo se podía cambiar para bien.
En cuanto a las actividades bíblicas, la realidad es que lo agradezco, me ayudó mucho también al poder leer pues más rápido, a poder generar un mayor conocimiento, mayor comprensión. Y la realidad es que sí quiero hacer un paréntesis, ya que yo no tengo nada en contra de ninguna creencia religiosa, ¿no? La realidad es que en esta vida tanto católicos, cristianos, testigos de Jehová, santería, palo mayombe, Santa Muerte, la realidad es que he conocido a muchas personas que han sido súper lindísimas conmigo, en donde he llegado a comprender y he llegado a mencionar que yo no tengo mayor tema con las creencias. La verdad, considero que son muy importantes dentro de la sociedad, pero lo que yo no estoy de acuerdo y lo que no voy a permitir es que existan personas con autoridad que hagan mal uso de esa información y que hagan mal uso, sobre todo con el esquema de vulnerabilidad de las personas que puedan llegar a pedir ayuda a dichas creencias y que se pasen de listos. Eso, la realidad es que es una porquería, la verdad es que es asqueroso y la realidad, vuelvo a comentar, quiero reiterar, no es nada en contra del cristianismo, no porque a mí me haya pasado esto significa que todos los cristianos son iguales. La realidad es que no, pero también hago este video para poder concientizar, para poder que se comprenda que no todo aquel que diga que quiere dar ayuda, pues que realmente la está haciendo. Entonces también para que ustedes, los que estén viendo este video, pues para que estén alertas, para que se den cuenta de todas esas banderas rojas que pudieran haber y sobre todo que se cuiden ustedes y cuiden a todos los suyos. Por aquello del 2014, en este caso, el padre de Israel N. compra una casa como tal allá en Cuautla, en este fraccionamiento de Las Brisas, ya que pues ya se había jubilado, entonces pues tenía que buscar un hogar. Sin embargo, pues obviamente Israel lo hace también para poder mover al templo de ahí de la Condesa, para poderla llevar a otro lado y pues obviamente empezar a reclutar pues a más feligreses mayores y congregantes. La realidad es que en este caso de estar buscando todas las propiedades, Isabel pues fungía como tal de Uber, entonces pues obviamente me tenía que llevar porque él decía que si no yo iba a andar de loca, que iba a andar de pu. Y entonces pues que no me podían dejar sola en casa. Entonces toda esa información pues también la tengo, también se ha quedado como tal asentado, ¿no? En cuestión de todos los datos jurídicos. Y en este caso es cuando llegan como tal a Cuautla y es la vivienda que llegan a elegir. En ese caso, Israel pues lo que hace es que donde está la casa, él empieza a construir en la parte de atrás para que obviamente pues ahí sea el templo y entonces seguía él brindando este tema como de predicaciones tanto en la Condesa como allá en Cuautla. Reitero, la realidad es que yo ya para aquel tiempo pues yo ya era un mueble más, ¿no? Que tenía que cuidar lo que hablaba y que mis únicas escapatorias pues era de este lado del Estado de México. Y en ese momento es cuando Israel se entera de lo que estoy haciendo, ¿no? Que salgo, que ayudo, que tengo interacción con otras personas y entonces Israel le prohíbe a Isabel el que yo pueda salir como tal a la tienda o ayudar a la gente, que lo único que puedo hacer pues es salir como tal a pasear a mi mascota únicamente, ¿no? Dentro de esta parte, pues también Israel procuraba que en esta casa de Cuautla, pues obviamente se llevaran ciertas como actividades, como cursos, como talleres, sobre todo con todas las maestras de escuela dominical, que en aquel tiempo, pues también Isabel era profesora de escuela dominical. Entonces, obviamente yo al estar mayor tiempo con el tema de la Biblia, pues yo tenía que leer la Biblia de 5 a 6 veces al año, ¿no? Entonces, pues yo tenía otro tipo, pues, de conocimiento. Entonces, en una de esas ocasiones, Israel nos hace hacer un examen y pues resulta que yo salgo con el mayor puntaje de comparación de todas las demás profesoras que estaban ahí. En ese momento, Israel, al saber que yo tengo el mayor puntaje, él se voltea y dice, pues de nada sirve que sea inteligente si está loca, ¿no? Mm, Siempre me había ofendido, pero la realidad no sé por qué en esa ocasión me sentí tan expuesta, me sentí tan humillada y al ver que todos se me quedaban viendo, realmente me sentí muy mal, me dieron muchas ganas de llorar y yo volteé a ver a Isabel para solicitar ayuda, como para decir, oye, defiéndeme, ¿no? O sea, me está lastimando. Y ella en ese momento hace su frase célebre en donde dice, pues estará loca, pero nadie le quita lo bonita. En ese momento comprendí que solamente para mi madre era eso, era una imagen exclusivamente
y que no iba a tener como tal el apoyo ni de ella ni de nadie, ¿no? Todo lo que tal vez yo pensaba que el poderla tener a ella, ya que mi papá pues no lo veía, mi hermano y toda la familia, pues también comprendí, dije, sabes que esto ya no está bien, esto ya después de estar tanto tiempo callada, sigo estando sola y la realidad fue a partir de ese momento que dije, me voy a empezar a defender. La realidad es que ya no quiero esto. La realidad es que ya no estoy dispuesta a soportar varias cosas como estas. Por lo cual decido pues obviamente seguir saliendo, seguir ayudando a las personas y en ese momento es cuando, por ejemplo, me sigo defendiendo y sigo alzando la voz. Aquí, evidentemente, cada vez que yo alzaba la voz, pues ya era como un golpe seguro, una humillación segura y el sentirme humillada. Sin embargo, trataba de levantarme de alguna manera u otra. Después, por aquello del 2016, teniendo yo 24 años y siguiendo saliendo a ayudar a las personas y estar en contacto con más personas, en la mañana era cuando yo salía a pasear como tal a mi perrita Tirsa y es ahí cuando conozco como tal al que actualmente es mi esposo, porque él también salía a pasear a sus mascotas. Todo comenzó con un buenos días, después empezó otro tipo de pláticas, a conocernos un poquito más y fue en ese momento cuando yo decido hablar, cuando yo decido platicarle a él, ¿no? Parte de lo que es mi vida, parte de lo que estaba pasando y él, obviamente horrorizado, pues me dice que eso no está bien, que eso no es así como funciona, que es un delito, que me quiso abrir los ojos, ¿no? Entonces, a veces los abría, a veces me cuestionaba y a veces decía, no, tal vez está mal él, ¿no? Sin embargo, obviamente por esa curiosidad, pues yo seguía saliendo todos los días, pero lo que empezaba como de salir a correr media hora, pues pasaban a ser 40 minutos, 45, una hora. Evidentemente Isabel se da cuenta como tal de la situación, me sale a buscar y me ve platicando, ¿no? Vuelvo a repetir con el que actualmente es mi esposo y entonces ella se enoja como tal conmigo, me empieza a recriminar que estoy hablando, que yo no tengo que estar hablando con desconocidos, que porque me pueden meter en la cabeza pues ideas que no van con Dios, porque pues él no es cristiano, entonces es del diablo. Y es en ese momento cuando yo en esta parte como de querer salir y yo le digo, es que yo voy a seguir hablando con él, ¿no? Y pues hazle como quieras. Y fue después de mucho tiempo que yo ya empecé a defenderme y decir qué era lo que quería hacer y con quién quería hablar, ¿no? Y aparte de todo, pues yo también decía, pues no estoy faltando al respeto absolutamente a nadie, ¿no? Entonces resulta que Isabel obviamente habla con Israel y le platica la situación. Entonces, en este caso, Israel le dice a Isabel que, pues que sí que me dé permiso de salir a platicar con él, pero obviamente no me platicaba qué iba a pasar después, ¿no? Entonces, cuando yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero salir a seguir platicando con él, Isabel primero era, sí, está bien. Obviamente, después de 3 meses de estar platicando con Jorge Luis N., pues obviamente él y yo empezamos como a tratarnos de querernos conocer de otra manera, ¿no? Entonces él me invitaba a salir y yo accedía y me decía, bueno, ¿qué te parece el miércoles? Entonces yo le tenía que pedir permiso a Isabel para poder salir el día miércoles y cuando llegaba el día miércoles Isabel me decía que no podíamos salir, que porque la tenía que acompañar, que hacer la despensa como tal, que teníamos que ir a la tintorería, que teníamos que ir a un millón de lugares para que obviamente yo no pudiera concretar como tal la cita, ¿no? Y aún así, Jorge Luis, la realidad es que si le cambiaron la cita más de 10 veces, la realidad es que él siempre buscaba sacar otra cita más y otra cita más, ¿no? Y obviamente entre las pláticas de la mañana, pues él siempre me decía, es que tienes que hablar, recuerda que no estás sola, que cuentas con mi apoyo. Él desde aquel momento hasta hoy en día siempre ha seguido siendo como tal una de mis más grandes fuerzas y sobre todo esta parte de rama humanista, ¿no? Que él me siguió enseñando y siguió reforzando lo que yo ya tenía. Dentro de estas citas que no se concluían por el mes de abril del 2016, resulta que él me invita otra vez a salir y entonces cuando él llega como tal, Isabel me dice que no, que vamos a volver a salir a otro lado y yo me opongo y le digo que no, que yo esta vez no me importa lo que teníamos que hacer, que yo quería salir con él. Entonces yo me aferro, salgo como tal de la privada y me trato de subir al carro de Jorge Luis,
Pero en ese momento Isabel saca el carro y obviamente se empieza a conflictuar con Jorge Luis, ¿no? Entonces Jorge Luis me dice que no me preocupe, que ya habrá otra vez, que mejor me suba, que porque ve muy molesta como tal a mi madre, entonces que él no quiere que me genere como tal pues más conflictos, ¿no? Entonces es en ese momento cuando yo le hago caso, me subo al carro y esta Isabel se arranca súper molesta y pues yo venía igual molesta, ¿no? Pero yo sin decir nada y ella empezó a decir, no, es que como crees, es que él es del diablo, porque no has entendido tanto que nos ha costado de que tú puedas estar tal vez con un ungido de Dios, pero como no te esfuerzas, mi entrada al cielo pues depende de tu vida, pero tú no estás haciendo caso, ojalá que en algún momento yo abra los ojos, miles de cosas, pero yo la realidad es que yo ya no le prestaba atención, ¿no? Entonces llegó un momento en el que ella se da cuenta de que yo la estoy completamente ignorando y es ahí cuando con el puño cerrado, ella mientras viene manejando, se voltea y me golpea la cara y me golpea el tema del pómulo, ¿no? Y obviamente yo me agacho y ella se orilla y me empieza a estar golpeando con el puño toda la parte de la cabeza de atrás, toda la parte de la espalda. Y desesperada me grita y me dice, recuerda que yo fui la que te di la vida, entonces yo te la puedo quitar cuando yo quiera. Y si yo te quiero matar, te puedo matar. Entonces es necesario que entiendas que tu vida me pertenece. En ese momento, la realidad es que no sentí miedo y yo me volteé y le dije, haz lo que tengas que hacer. La realidad es que prefiero que me mates a tener que estar viviendo esta vida, porque ya no la quiero, ya me desesperó, yo no quiero estar así y la realidad es que no soy feliz. Es en ese momento cuando ella se arranca otra vez, se regresa al fraccionamiento y me deja enfrente de la casa de Jorge Luis y me dice, son las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde te quiero en la casa, porque estás muy rebelde, ¿no? Y entonces se va, Jorge Luis estaba afuera, estaba en la parte del jardín, y entonces me ve y obviamente pues sale, me abre y pues me encuentra el golpe, me encuentra toda despeinada, ¿no? Toda desgreñada. Y es ahí cuando él, en este caso, pues espanta, me dice que qué pasó, le platico la situación y él me dice, vamos a denunciar porque no está bien, esto no está bien, Margarita. Y yo le decía, sí, pero es que es mi madre, yo no la quiero ver en la cárcel, yo no quiero que se muera, ¿no? Porque yo seguía cargando con ese tema de la manipulación sobre la muerte y la cárcel, pues desde que tenía 16 años, ¿no? Entonces, pues Jorge Luis lo que procura hacer es estarme brindando primeros auxilios, que me revisó, me empezó a colocar como tal las gasitas con hielo, me empieza a decir, ¿no? Todo lo que era en este caso, pues el amor propio, el tema del cuidado, de que nadie merecía como tal un tipo de trato así. Y ahí fue como se nos fue esas 2 horas. Cuando yo regreso, pues evidentemente que las cosas estaban muy tensas como tal en casa. Y obviamente esto pasa por aquello de un día miércoles. Entonces el día jueves estuvo tensa la situación y el día viernes nos tocaba nuevamente ir al tema de la predicación, ¿no? Dentro de la iglesia. Llegando el día viernes, Isabel vuelve a hablar con Israel y entonces Israel me dice que quiere hablar como tal conmigo y yo le digo que yo no tengo nada que hablar con él y que no quiero volver a hablar con él. Y en ese momento Isabel me sujeta de la ropa y me dice, si él quiere hablar contigo, tú lo tienes que escuchar y te callas, ¿no? Y ella levantaba la mano siempre, ¿no? Como para tratarme de amedrentar. Entonces, pues ahí enfrente de todos me seguía levantando la mano. Me levanto, voy con él, lo acompaño a la parte de arriba de lavabos ahí en la Condesa y es en ese momento cuando él me dice, ¿sabes qué? Espérame 3 meses, déjame, voy a tratar de salir de un problema que tengo y si en 3 meses yo sigo en ese problema, entonces yo te voy a ayudar para que seas novia de esta persona y que lo conozcas, pero si en 3 meses sí salgo de este conflicto, pues nos podemos casar, porque mira, ya llevas muchos años que te conozco, ya te lo estás mereciendo, ya Dios me dijo que también tú puedes ser una buena opción para que podamos estar juntos y bla, bla. Y la realidad es que toda la porquería que dijo, la realidad es que no le presté atención y yo lo único que le decía era, no me interesa lo que hables, la verdad es que no te quiero hablar, la realidad es que yo ya no quiero estar aquí y la realidad es que yo ya no quiero esto. Entonces es cuando me dice, pero es que también recuerda que si no tu mamá se puede morir y te vas a quedar sola. Las mismos chantajes, las mismas manipulaciones que utilizaba cuando yo tenía 16 años, a los 24 ya decía, ya no me interesa, o sea, no me interesa lo que pueda pasar tanto con mi madre biológica como conmigo, porque
no soy feliz, ¿no? Y la verdad, yo siempre lo decía en aquel momento, el que puedas acabar con mi vida, pues, me harías un gran favor, ¿no? Porque la realidad es que ya ni siquiera los buenos chistes, ya ni siquiera me dan risa, ¿no? Obviamente bajo sin hacerle caso y obviamente Isabel vuelve a hablar con él y, ya procede después a dar el tema de la predicación y todo el estudio y bla, 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 ¿no? Cuando salimos como tal, pues, nos subimos al carro de regreso de la Condesa para el Estado de México, y es en ese momento cuando Isabel me dice: "Es que ya hablé con Israel y, pues, tienes que escoger. O me escoges a mí y te quedas conmigo, o te vas a tener que ir con Jorge Luis", ¿no? Reitero que Jorge Luis y yo todavía en aquel tiempo no éramos nada, nos estábamos conociendo mucho, habrán sido, híjole, si acaso 3 veces que salimos, y eso es así como que salimos a las canchas y hasta ahí. Entonces, pues yo no lo conocía, yo no conocía a Jorge Luis, entonces no sé en qué momento ella pensó que yo ya me quería fugar con él, casi, casi, ¿no? Sin embargo, cuando me dijo: "Tienes que escoger entre él o yo", la respuesta fue muy rápida, y yo le dije: "Lo escojo a él", ¿no? Porque para mí era el quedarme con ella, yo ya sabía que no iba a haber, pues, algo que hacer como tal, ¿no? Entonces, yo decía: "Yo prefiero mil veces quedarme con Jorge Luis y prefiero aventarme una aventura que desconozco, porque nada puede ser peor que esto que estoy viviendo", ¿no? Y es en ese momento cuando ella se enoja y me dice: "Bueno, entonces, pues, para que vayas pensando qué te vas a llevar, porque no te vas a poder sacar nada más que lo que llevas vestida y, en cuestión de Tirsa, pues, se va a tener que quedar conmigo". Es en ese momento cuando yo me quiebro y me pongo a llorar y le digo: "No, mi perrita no, o sea, a ti ni te gustan los animales, tú jamás la has cuidado, para ti es una carga, o sea, la vas a lastimar, ¿no? ¿Para qué quieres a mi perrita?". Y ella dijo: "No, acuérdate que yo te dije a ti que la había comprado, pero tú le vas a cuidar, pero ella sigue siendo mi perrita, y si yo quiero dejarla sin comer, yo voy a saber cuántos días las dejo sin comer, porque tú no vas a estar para protegerla". Esa vez, y es un tema que hasta la fecha me sigue doliendo mucho, el tema de mi mascota, eh, eh, me duele, me arrepiento porque no me la pude llevar, pero también me quedaba claro que yo ni siquiera sabía qué iba a ser de mi vida, ¿no? En aquel tiempo yo no tenía estudios, en aquel tiempo yo solamente sabía, pues ayudar, ¿no? Pero no sabía el cómo conseguir dinero como tal. Entonces, y aparte porque todo el tipo de trabajo también a mí se me había enseñado en este lugar que pues que yo nunca iba a poder trabajar, pues que pues eso era del demonio, ¿no? Entonces, yo decía: "Si yo no sé ni siquiera qué va a pasar con mi vida, ¿cómo me voy a llevar a mi perrita si ni siquiera sé qué voy a hacer con mi vida?". Yo no quiero que ella también la pase mal, si en dado caso la llego a pasar mal, ¿no? Entonces, tomé la decisión y le dije: "Sí, está bien, me voy de todas maneras", ¿no? Entonces, esto fue un viernes, a la mañana siguiente del día sábado, que también iba a haber, pues, cosas que hacer como tal en la iglesia. Resulta que me despierta Isabel a las 5 de la mañana y me dice: "Vístete, agarra lo que quieras, porque solamente lo que lleves puesto es lo que te vas a poder, pues, sacar de la casa", ¿no? Entonces, recuerdo que hacía mucho frío, todavía agarré como tal una chamarra, y cuando iba saliendo de la casa, ella toma la Biblia y me dice: "Y toma, llévatela, esperando que en algún momento como que recapacites y que te reencuentres con Dios", ¿no? Entonces, me sube al carro y me pasa a dejar exactamente enfrente de la privada de donde vivía, pues, mi esposo Jorge Luis, y se arranca y se va, ¿no? En ese momento es cuando yo le mando un mensaje a Jorge Luis, le digo: "Oye, estoy afuera de tu casa". Él sale y, pues, me ve, ¿no? Con una Biblia en la mano, ¿no? Y afuera de la privada. Y él me dice: "¿Qué pasó?". Y le digo: "Pues ya, te escogí", ¿no? Y entonces él me dice: "¿Cómo que me escogiste?". Le digo: "Sí, es que me dio a escoger y, pues, decidí que contigo", ¿no? Y entonces es en ese momento cuando él me dice: "Mira, Margarita, tal vez no nos conocemos, tampoco quiero que lo tomes como que te tienes que quedar conmigo, sino vamos tal vez a buscar otros familiares, vamos a buscar, otras personas también en que te puedan apoyar, pero si me preguntas a mí, el poderte ver una vez cada 2 semanas a el poderte ver diario, para mí esto es una bendición". Y es en ese momento cuando él me recibe en su casa. En ese día él me compra, todo lo de aseo personal, me compra ropa, trata de hacer mi estadía lo mejor posible.
en cuestión de alimentos, en cuestión de cuidados. Y es hasta la fecha una decisión que no me arrepiento el haberla tomado. Una disculpa. Después de ahí, obviamente, ella llega ya al templo y pues se les empieza a decir la versión de su historia, ¿no? Que yo me fui, que casi casi le dejé una nota diciéndole que lo odiaba y que ya me iba a ir de su vida y bla, 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 ¿no? Historia que obviamente después pues salió a la luz que pues que nunca fue así, ¿no? Y más porque puedo decir orgullosamente que tal vez no me puedo considerar ser la mejor hija, pero en cuanto estuve con Isabel, hice todo lo conducente para que ella no se enojara, para que ella no se desesperara y sobre todo siempre busqué ayudarla en todo el momento y toda la gente que nos ha llegado a conocer siempre nos veían juntas, ¿no? Siempre veían que cuando ella perdía la cabeza, pues yo siempre era la que tenía que pedir disculpas por todos para que no hubiera ningún tipo de conflicto como tal, ¿no? Pero bueno, sí, después de esto, obviamente mi esposo trata de decirme durante esas 2 semanas siguientes, pues que hablara con Isabel, que no termináramos así, que al final de cuentas, pues que era mi madre, que lo hiciéramos bien, ¿no? Y las veces que yo la fui a buscar como tal allá a su casa a ella, las primeras 2 veces ella me decía que le tenía que pedir perdón, que incluso me decía: "Te tienes que arrodillar enfrente de mí, me tienes que pedir disculpas porque te fuiste de la casa y porque eres del pecado, y quiero que hagas oración para que vea que no tienes demonio, porque al momento de que tú tomaste la decisión, el demonio nos separó, y Jorge Luis, pues, es la piedra de tropiezo", y bla, 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 una sarta de ideas y de incoherencias. Pero la tercera vez que al final de cuentas la iba a ir a ver, se adelantan unas vecinas, porque con este tema de yo poder ser voluntaria con varias personas, una de esas vecinas, pues, también como que medio sabían la situación, ¿no? Digo, ellas sabían como la historia de Isabel, que como que me había ido de la casa, pues, obviamente ellas también estaban preocupadas y, pues, querían que las cosas quedaran tranquilas. Entonces, Isabel les habla a estas vecinas, le dicen que me va a mandar ropa en unas bolsas y entonces ellas van como tal a verme y me traen como tal esa bolsa, ¿no? Sí había ropa, sí había bisutería, había inclusive unos cuadros, porque a mí me gustaba mucho el tema de las pinturas y eso, entonces me manda también unos cuadros y también me manda una carta y en esa carta decía que ojalá que me muriera, que hubiera sido mejor el que no me hubiera dado a luz, que me maldecía a mí y a toda mi descendencia, que ojalá que en algún momento a mi esposo pues que le pasaran cosas malas, que me quedara sola, que me quedara desamparada, que cuando regresara, que ella esperaba que regresara de rodillas y decía textual, y en aquel momento yo sabré que habrás cambiado. Espero de todo corazón que cuando regreses y me voltees a ver, te pueda aplaudir diciéndote, que me puedas decir que te fue muy chingón en la vida para que así me calles el hocico, ¿no? Entonces, obviamente, pues yo me pongo a llorar. Entra en ese caso, pues Jorge Luis y me ve sentada en el piso llorando. Él lee la carta y pues es ahí cuando él dijo, ¿sabes qué? Ya no busques a tu mamá. Eso mismo también se lo muestra a las vecinas y entonces cuando ellas también se quedan como de, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces ya Jorge Luis les platica toda la historia de todo lo que he vivido, de todas las situaciones y es cuando ellas dicen, ¿sabes qué? Es que no estamos de acuerdo, ¿no? Porque jamás hablaste y yo dije, pues es que no sabía que podía hablar, ¿no? Esto lo llevo guardando desde los 16 años. Realmente el único que me atreví a hablarlo pues fue con Jorge Luis. Y es ahí cuando yo rompo como tal algún tipo de lazo como tal con Isabel y pues sí continúo como tal con mi vida, ¿no? Yo llego a vivir en la casa con Jorge Luis un 7 de mayo. La realidad, vuelvo a repetir, fueron de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Híjoles, un día con él era como haber recuperado un mes de mi vida, ¿no? En cuestión de felicidad, de risas. Sí hubo muchas veces en las cuales a él le tocó verme llorar y lo sigue haciendo, porque hay muchas cosas que obviamente me faltaban por sanar y creo yo que todavía me siguen faltando en un ámbito muy, muy personal. Y es ahí cuando se toma la decisión, tomamos la decisión, él me propone matrimonio y nos casamos precisamente en agosto. Y después, pasado la boda, unos 15 días, pues es ahí cuando pues nos embarazamos como tal, ¿no?
De esa parte, obviamente, a él le tocó estar conmigo. Todas las personas que me conocen también de vecinos, de personas, también vivieron conmigo ese tipo de momentos. Entonces, cada vez que a mí me hacía falta como tal algún tipo de apoyo emocional familiar, pues siempre hubo muchas personas, una maravillosa red de apoyo social que hasta la fecha sigue estando a mi lado. Después, cuando tenía ya 5 meses de embarazo, decido que quiero recuperar como tal a mi perrita, ya que los vecinos hablaban y decían que la dejaba todo el día en el sol, que la veían triste a mi perrita, que a veces no le dejaba agua a Isabel en el balcón. Entonces, que llovía y que pues obviamente se mojaba, o sea, un maltrato animal, ¿no? Entonces es en ese momento cuando yo decido acudir a las instalaciones de aquí de este municipio del Estado de México en el que estoy, como tal con el juez conciliador aquel tiempo, digo, porque ahora ya es de juez cívico, y entonces decido mandarla a notificar para que se presente, para poder hacer una conciliación, para poder yo recuperar como tal a mi perrita. Sin embargo, fue más rápido el después de haber yo ido a notificar, cuando ella al parecer va, porque obviamente la notifican, y pues obviamente le dijeron que había sido yo, cuál era el motivo, o sea, todo lo que no se tiene que hacer en un protocolo de seguridad como tal dentro de las notificaciones, pues ellos lo rompieron, ¿no? Entonces ellos dieron todos mis datos y dieron el motivo del por qué le estaba citando. Entonces ella en ese momento, al ver mis datos con cuestión de teléfono, pues me marca y me dice que era lo que quería, que por qué le estaba mandando notificar. Y en ese momento es cuando yo le digo que lo único que pido es que me regrese como tal a mi perrita. En ese momento ella me dice que sí me la va a regresar, pero me la va a regresar y me la va a regresar en una bolsa negra. En ese momento es cuando yo le digo que está bien, que ella me la regrese como bien quiera, pero en el momento en el que yo vea que ella lastimó como tal a mi mascota, en ese momento yo me voy a tener que presentar delante del MP para poder reabrir la carpeta del tema de abuso que yo sufrí en la adolescencia por parte de Israel. En ese momento Isabel me dice que no, que por favor que no vaya a hacer nada en contra de Israel, que porque él es el ungido de Dios, que primero ella se va a la cárcel antes que él, que porque toda la ayuda que él le ha dado a ella, que piense bien las cosas. Suplicó, lloró, me solicitó repetidamente que a él no le hiciera nada. En ese momento yo cuelgo la llamada. Y a los 2 días después resulta que por parte de vecinos me entero que ella ya había sacado todas las cosas de su casa de aquí en este municipio del Estado de México y que les había dicho que ya se iba a ir a Cuautla para poder seguir como tal pues a su líder religioso, a Israel. De igual manera, en cuestión de la iglesia de allá de la Condesa, al mismo tiempo de los 2 días agarraron sus cosas y se fueron ya a establecerse completamente como tal allá a Cuautla. En ese momento es cuando yo dejo tal vez de saber como tal de ella. También aquí quiero hacer un paréntesis, sobre todo para pedir el apoyo de organizaciones, sobre todo del cuidado animal, ya que es fecha que yo no sé realmente qué le hizo a mi Tirsa. Es una pastor belga malinois. Me preocupa mucho. La realidad es que por más que he tratado de investigar ese tema, no he podido dar. Parte de mis duelos como tal, pues fue el primer tatuaje que me hice, mi huellita de mi perrita, pero ojalá me puedan apoyar sobre todo para poderla localizar. Después de eso, pasado unos meses, mi esposo me dice, ¿no? Que estaría bien el que yo también escuchara la otra versión de los hechos, en este caso tal vez de mi papá, tal vez buscar a mi hermano, buscar a mis familiares, el ver realmente qué pasó, ¿no? Porque pues yo estuve muchos años bajo solamente dos criterios, que era de Israel y el que era de esta Isabel. Y pues obviamente por este tema de redes sociales, pues me dedico como tal a buscar información y es ahí cuando doy con algunos de mis familiares, algunos primos. De ahí obviamente pues empiezo también a buscar a mi papá. Y pues es como empiezo a dar también inclusive con mis amigos como tal, inclusive de la secundaria, mis amigos chintololos. Y obviamente fue desgarrador la preocupación de todos ellos, ¿no? De todas las personas que tenían diferentes versiones y decían, Margarita, lo único que supimos es que desapareciste, ¿no?
y te buscamos y tratamos de ver dónde podíamos encontrarte, pero no sabíamos nada de ti. Obviamente, al verlos a ellos tristes, a mí también se me desgarraba el corazón, pero puedo decir que no hubo persona que me tratara mal, ¿no? También el que me pudieran decir, ¿no? Sobre todo mis amigos, Margarita, te perdiste de muchas fiestas, ¿no? Y si es necesario el volverlas a realizar, cuenta con nosotros. Híjoles, la verdad es que gracias a todos ellos como red de apoyo, porque la verdad es que siempre me terminan levantando y siempre los tengo aquí presentes a todos ustedes. En cuanto a mi papá, cuando me vuelve a ver, pues obviamente él me había dejado de 16 años y pues ahora ya estaba casada, embarazada. Obviamente para él fue una impresión muy, muy fuerte. Son de las veces en las que recuerdo que mi papá lloró amargamente. Y obviamente pues tuvimos que llevar un proceso, ¿no? De volvernos a conocer, de volver a saber quién era Rogelio y él obviamente a saber quién era su hija Margarita. Después de ello, obviamente traté de llevar terapia psicológica, pero la realidad es que los psicólogos a los que pude llegar a ver, pues no estaban preparados tal vez. Desconozco la situación, pero me decían que ellos no podían tratar este tipo de temas porque era muy difícil para ellos. Entonces tuve que ir aprendiendo con base en la resiliencia, con base en diferentes lecturas, con base en la meditación. Y es ahí cuando también comienzo a brindar como tal conferencias, sobre todo para empezar a prevenir este tipo de situaciones y sobre todo hablar sobre la importancia de la unidad social y también de la unidad familiar. Por aquello del 2018, teniendo yo aproximadamente 26 años, es cuando decido retomar el tema de mis estudios. Termino la preparatoria, después de ahí comienzo con el tema de la licenciatura. Empiezo como tal a adentrarme a diferentes diplomados, a diferentes cursos, a diferentes talleres, y es ahí cuando también comienzo a comprender pues que soy víctima y que fui víctima. No es fácil, porque obviamente no es fácil el aceptar, ¿no? El cómo tu voluntad termina estando bajo el criterio de otra persona y el cómo puedes empezar a ceder a situaciones que no están bien. Sin embargo, obviamente dentro de esta parte del estudio, pues es como comienzo a entender varias situaciones y es ahí cuando empiezo como tal con con la maestría, perdón, en Derecho y Criminología, y es cuando me empiezo a adentrar también al tema de leyes y es cuando también decido pues volver a abrir como tal este tipo de episodios para obviamente buscar justicia. Lamentablemente pasé por más de 6 abogados y desconozco las causas, pero ninguno de ellos tal vez tomó con seriedad la situación. Hubo inclusive abogados y abogadas que me decían: "Margarita, tú agradece que no terminaste, pues, prostituyéndote, que no terminaste como tal en las y pues que hiciste una familia, entonces deja todo por la paz y pues agradece por lo que pudiste ser, pero pues ya no sigas con esto". En el caso de la última abogada, ella de Ministerio Público del Estado de México, por parte de los familiares que le platican la situación, se acerca a mí, me comenta que ella me puede ayudar y yo le digo pues que ella es servidora pública, que pues que no está dentro de las funciones. Y ella me dijo que ella podía hacer todo lo pertinente para ayudarme, que trabajaba de la mano con otro despacho como tal de abogados, que le diera todo el material que se pudiera recolectar, porque mi papá, pues, obviamente hizo una carpeta como tal de investigación en donde hablaba con derechos humanos, donde hablaba con el procurador de la Ciudad de México, en aquel tiempo, de apellido Mancera, pero al final de cuentas, ella que me pide todo esto y también me pidió más de 10,000 pesos, le entrego la investigación, le entrego, el dinero y le pedí que por favor me pudiera ayudar, ¿no? Y ella me dijo que sí, que no había ningún problema, pero pues lamentablemente pues no me ayudó y es fecha que ni siquiera contesta llamadas, que se perdió la pista completamente como tal de ella. En este caso, supuestamente me hace como tal me pide una relatoria de hechos, me hace un escrito y, me dice que ya está pues, ya dentro, ¿no?, de la investigación, pero, pues, todo fue completamente falso.
Ella tiene por nombre Liz, ella tiene un fuerte caso de vitilingo, entonces es fácil de reconocer y ella constantemente le están cambiando de un MP a otro dentro del Estado de México. En este caso para ti, Liz, desconozco el por qué lo hiciste, desconozco el por qué me engañaste, el por qué procuraste jugar con mi dolor y entiendo que el dinero, bueno, a muchas personas las puede corromper, pero pues también siempre lo he dicho, ¿no? Dinero en mano de pobre cuando realmente actúas mal, porque todo se te tiene que acabar. Ojalá que en algún momento nos puedas regresar toda esa carpeta de investigación, porque pues fue trabajo de mi papá. Lucraste con el dolor no solamente mío, sino también el de mi familia. Y pues esperando que en algún momento las autoridades pues también la manden a llamar, porque no se vale hacer esto y se suponía que entre mujeres tendríamos que haber sido pues más fuertes, por así decirlo, pero lamentablemente no está pasando eso. Por esto mismo, ante los diferentes declives de los abogados que no pudieron ayudarme, tomo la decisión de hablar con uno de mis primos y la realidad es que no quería meter a mi familia en esto porque obviamente son pláticas que a todos les duele, que todos lloran, que todos se enojan, pero ante esta situación mi primo me dijo que él también iba a ser parte de esto para encontrar justicia y pues obviamente, ¿no? Si todos los otros abogados se pudieron vender, pues que con él no iba a pasar lo mismo, ¿no? Y es por esto que él me está también apoyando en esto. Esperando con ello que se me haga justicia por los 9 años que viví esta situación. Soy orgullosa ciudadana mexicana y espero que en mi territorio de México, como todas las otras víctimas mexicanas, se nos hagan valer nuestros derechos, nuestras garantías individuales y se nos oriente también sobre nuestras responsabilidades. Por esto mismo hago este video, levantando la voz, ya que no solamente estoy hablando por mí, sino por todas las otras víctimas a manos de este agresor. Aquellas víctimas directas, que a veces por miedo, que a veces por pena, que a veces por incertidumbre, no han podido levantar la voz. Déjenme les digo que yo soy parte de su voz. Para todas aquellas víctimas secundarias, les repito que no están solos, que no están solas, que al final de cuentas se va a tener que hacer la justicia que se tenga que hacer y precisamente por esto mismo estamos solicitando de su apoyo para la difusión de este video, ya que tristemente en nuestro territorio mexicano pareciera que si no es un caso mediático, al agresor se le siga apremiando y a todas las que son víctimas se les sigue dejando indefensas. De igual manera, solicito el apoyo de ciertos periodistas que a lo largo de este tiempo he visto lo que hacen, a lo que se dedican y que me queda claro que ustedes siempre han dicho que están a favor de las víctimas para poderlas apoyar y se toman de manera personal los casos para poder llegar a una conclusión. No quiero ser inoportuna, no quiero ser atrevida, ni tampoco quiero causarles algún malestar, pero sí me gustaría solicitar el apoyo de ciertos periodistas que desde mi perspectiva me ha gustado mucho el trabajo que han realizado con respeto, con valor y que sobre todo con un seguimiento. Para ello les solicito el apoyo a ustedes como periodistas, el periodista Nacho Lozano, el periodista Carlos Jiménez de C4 en Alerta, la periodista Carmen Aristegui, la periodista Fernanda Tapia, la periodista Denise Merker, el periodista Ciro Gómez Leiva, el periodista y youtuber y doctor Mr. Doctor, Doctor Arroyo, el periodista y conductor Sergio Sepúlveda y el periodista empresario Pedro Ferriz de Con, esperando nuevamente no ser inoportuna y que nos puedan apoyar para llegar a una resolución de lo que nos está ocurriendo, no solamente a mí, sino a todas las otras víctimas. Por último, me gustaría mandar 5 mensajes finales. El primero es para mi vikingo hermoso, mi hijo. Hijo, quiero que sepas que te amo con todo mi corazón, que es para mí un honor y un orgullo ser tu madre. Quiero que estés orgulloso de mí,
y que comprendas que la dignidad y tus derechos, nada ni nadie tiene que estar por encima de ellos. Y de igual manera que cuando tengas la oportunidad de ayudar a otras personas que no se puedan defender y que hayan sido víctimas, que tú utilices tu voz, hijo, para poder ayudar a todos los demás. Esto que hago, hijo, tal vez ahorita no lo comprendas, pero quiero que sepas, mi amor hermoso, que estoy defendiendo no solamente mis derechos, sino tus derechos, los derechos de otras personas y sobre todo los derechos de otros niños y adolescentes que merecen, en toda la expresión de la palabra, vivir su vida al máximo, sin temor de nada ni de nadie. Mi segundo mensaje es para todas aquellas personas que han sido mi red de apoyo. Les agradezco de todo corazón porque siempre he encontrado en ustedes un apoyo. Aquellas personas que decidieron por voluntad propia ser parte de mi familia por elección. Hubo muchas mujeres, y entre ellas, tú, chulita hermosa, que desde que has estado conmigo, empezaste como vecina y ahora hemos tomado la decisión desde hace años que te pueda llamar madre y tu hija. Agradezco a todos mis pacientitos que ustedes siempre han sido un gran motor para mi vida, sobre todo para seguir amando esta profesión y sobre todo para enseñarles a ustedes del amor propio, del criterio propio y sobre todo que pueden ser lo que ustedes quieran ser. Por último y no menos importante, te agradezco a ti, mi encanto hermoso. Gracias, mi cielo, 9 años ya juntos y los que siguen. Te agradezco porque antes de ser mi esposo, fuiste esa persona que me escuchó, esa persona que me orientó, y yo siempre te lo he dicho, mi cielo, tú siempre has sido y serás mi fuerza. Gracias. Gracias porque tú siempre has estado conmigo, has visto todas mis lágrimas, has visto todo lo que he trabajado. Y a veces, aunque no me entiendas y me den ganas de darte más tuerzo de ratón, la realidad es que siempre has estado conmigo, mi cielo. Ha habido tiempos difíciles y también tiempos muy buenos, pero siempre juntos, mi cielo. Muchas gracias. Mi tercer mensaje es para todas aquellas personas que fueron víctimas, tanto de este agresor como de otros agresores o agresoras. Entiendo que es difícil el poder entender y el poder decir y aceptar que uno es víctima. Pero por favor levanta la voz, por favor defiéndete. Si te falta voz, recuerda que habemos muchas otras personas que también podemos hablar por ti y por los tuyos. De igual manera comprendo que al haber sido víctima por un corto o largo tiempo, es fácil que tu razón se te nuble, pero no le permitas a nada ni a nadie que te diga quién eres, que decida por ti. Tú tienes una vida. Si yo pude salir adelante, ustedes también van a poder salir adelante. Recuerden que no están solos, que no están solas y que unidos hacemos la diferencia. Mi cuarto mensaje es para Isabel de Jesús, mi madre biológica. No comprendo el por qué lo hayas hecho. Me duele mucho, inclusive el hecho de pensar que existen madres buscadoras que todos los días se levantan para buscar a los suyos, que no duermen, que no pueden comer ni siquiera bien por la preocupación que tienen por sus hijos. Y tú que tuviste 2 hijos, no te importó la suerte de ellos. No te puedo perdonar y tampoco te puedo juzgar. Lo que sí te puedo decir es que gracias a tu buen ejemplo o mal ejemplo, es lo que ahora he logrado ser como mujer, como madre, porque si bien es cierto que por el momento tengo un solo hijo biológico, la realidad es que con todos mis pacientitos, para mí siguen siendo todos ellos hijos, en donde les he podido como tal orientar, en donde les he podido como tal guiar y sobre todo demostrar que habemos más personas que somos buenas y que podemos estar al pendiente de ellos de alguna u otra forma. Debo reconocer que hubo un tiempo en el que siempre pedí
el poder ser una hija tuya que pudieras ver con amor, que la pudieras ver con apoyo. Quise muchas veces el que me pudieras abrazar, el que me pudieras amar, el que pudieras estar orgullosa de mí. Incluso a veces me había llegado a dar envidia al ver a otras mujeres, el cómo podían amar tantos a sus hijas y que tú no lo hicieras conmigo. Sin embargo, quiero pensar que en este tema de resiliencia, tal vez lo que yo viví, tal vez no me correspondía tener una madre adecuada para mí, pero eso me ha ayudado para que yo pueda ser un buen ejemplo de madre, no solamente para mi hijo, sino también para otros chicos. También hubo tiempo en el que pensé que había algo malo en mí y que por eso tal vez no me querías. Pero en la realidad ahora comprendo que no hay nada malo en mí, que a veces lo que está un poco distorsionado es la mentalidad de las personas. Espero que en algún momento tú puedas recibir apoyo psicológico y que sobre todo puedas comprender el daño que hiciste, sobre todo y esperando que en algún momento puedas resarcir tu daño, si no conmigo, tal vez con otras personas. Para este quinto mensaje, quiero solicitar una disculpa de antemano, sobre todo por mi léxico que pudiera salirse de fuera del contexto, ya que mi quinto mensaje es para ti, mi agresor, Israel N. Debo decirte que no te perdono, y cuando te decían que eras un piojo, no había nada más certero de la realidad, porque eso eres. Evidentemente eres un vil parásito. Un parásito que necesita lastimar a otras personas para poder saciar sus complejos de superioridad y de mente de estiércol. Hay que ser muy para no haber pensado que aquella adolescente iba a crecer y que iba a alzar la voz no solamente para ella misma, sino también para otras víctimas. Soy orgullosamente mexicana y tengo la esperanza en que la justicia, la sociedad y los medios digitales te van a ayudar a lograr cosechar todo aquello que sembraste hasta 7 veces más. Espero con ansias el día que te pueda volver a ver a ti y a todos tus cómplices, donde espero que tengas los bolovanes suficientes para poderme tratar igual como lo hacías cuando yo era adolescente. Pero lo dudo, ya que definitivamente, 1, me sé defender. 2, no estoy sola, porque hay otras personas que también me están apoyando y que también van a exigir justicia por lo que les hiciste. Y 3, como dicen de donde yo vengo, para acá, cabrona y media. Nuevamente solicito una disculpa a todas aquellas personas que están viendo este video y después de mi brevario cultural, no me queda más que agradecer por el que se hayan tomado el tiempo de ver este video, solicitando con ello mismo que lo puedan difundir, que nos puedan apoyar, que se pueda hacer valer como tal la justicia. Y también de igual manera para aquellas personas, reitero, que fueron víctimas, alcen la voz. No están solos, no están solas y unidos vamos a hacer la diferencia. Gracias, gracias a todos ustedes por haberse tomado el tiempo. Y sin más por el momento, queda a su servicio su servidora Margarita Rodríguez, psicóloga.